Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, enhorabuena por, obviamente, madrugar, estando en verano jueves como este. Bienvenidos a la ponencia, la charla, mesa redonda, que no hay mesa y mesa ni redonda, no hay nada absolutamente. En la que vamos a hablar del tema, yo creo que bastante amplio, ¿de acuerdo? VCF un sentiment, parece Club de Fútbol un sentiment, en el que, a ser tan amplio, está muy bien porque vamos a tocar muchos temas y vamos a poder tocar bastantes palos dentro de lo que son los 100 años de historia del Valencia Club de Fútbol. En primer lugar, hay que presentar, como no, a los contertulios en el día de hoy, a mi amigo José Ricardo Mar, que es periodista, que es profesor, que es investigador y que también es escritor, que además tiene un maravilloso libro que está a la venta a un precio bastante recomendable. Gracias, Paco. Un nuevo libro y otro más antiguo. El primero de ellos es el de 25 historias de Valencia, que quizá no conozcas, y el más reciente es Moneda al aire, que me he podido leer de vacaciones hace unos días y está muy bien. Así que José Ricardo Mar, también a su lado tenemos a Miquel Nadal, que tiene la misma cara de yo al madrugar, lo cual me alegra bastante. Miquel, buenos días. Miquel Nadal, que es un montón de cosas, pero entre otras, pues, historiador, investigador, columnista, que podéis leer profusamente en sus columnas de opinión todas las semanas. Prologuista del libro. Prologuista del libro de Jota, ¿de acuerdo? Cada vez que hable de su libro hace el ruido de Clinton, ¿de acuerdo? Por supuesto. Y miembro de la tercera Torino. Y miembro de la tercera Torino, que vamos a hablar de la tercera Torino también. Bueno, y de última empresa en Estalla, bueno. Miquel Nadal es todo lo que os imaginéis. Padre fundador. Miquel Nadal es todo, ¿vale? Pensad en una cosa y seguramente lo sea también. Josep Posa tiene una falta que presentemos a estas alturas, ¿de acuerdo? La culpa de todo la tiene él. Si hay algún tipo de queja, responsabilidad, lo que sea, ya sabéis a quién echarle la culpa. Si hay algo bueno que saquéis de hoy, la culpa es de los demás, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos todos claro. Y por supuesto, además me hace bastante ilusión poder hablar de un tema que es uno de los que siempre he tenido como una nebulosa. Hoy vamos a hablar de la tertulia Torino. Tenemos aquí a su presidente, que es José Rafael García Fuster, licenciado en Derecho, político, senador también, diputado, teniente de alcalde. Quiero decir, también es como Miquel Nadal, ha sido todo, o es todo, ¿de acuerdo? Y es el presidente de la tertulia Torino. Hoy vamos a intentar establecer qué es la tertulia Torino, pero dentro de los días. En primer lugar, dado que hemos empezado bastante bien, esto no es una mesa redonda, porque no hay mesa y no es redonda. Esto es una charla colectiva. Imaginaos que hay un gran micro colgando y aquí podéis hablar todos, ¿de acuerdo? Eso sí, os pido por favor que os levantéis la mano, hagáis un gesto y vamos a intentar mantener cierto orden para que pueda hablar todo el mundo. También les pido a los invitados hoy que las intervenciones vamos a intentar que sean picaditas, cortitas, para que todo el mundo pueda hablar mucho y podamos tocar la mayor cantidad de temas. En primer lugar, lo que creo que sepáis que aquí las repreguntas nos interesan. O sea, nos interesa que si decimos algo y vosotros no cuadra, nos repreguntéis. O sea, además, muy sano y muy interesante a día de hoy poder hacerlo. Y dado que vamos a tocar todo tipo de temas, podéis proponer, vamos a proponer, y a través de Twitter se ha propuesto también, porque ayer hace una pregunta para que la gente nos pudiera decir qué tipo de cosas os gustaría hablar en una ponencia en la que se trata, pues, Valencia Club de Fútbol, un sentimiento a lo largo de 100 años. Así que vamos a empezar por ahí, por los recuerdos, por los sentiments. En primer lugar, me gustaría saber vuestro primer recuerdo, José Ra, el primer sentiment que guardas en tu memoria sobre tu Valencia Club de Fútbol. Buenos días a todos y muchísimas gracias por poder estar hoy entre vosotros. Estar en una universidad es un lujo para cualquier persona que ha pasado por ella y que, como has dicho, pues hemos estado en bastantes sitios de representación, y estar en la universidad para hablar del Valencia pues es doble lujo, porque es un sentimiento, porque es una ilusión, porque es una cosa muy importante para una persona que ha nascut a Toledo, y ese soy yo. Y soy valencià de damunt avall, de Soca, compare d'Oliva, el mateix que este senyor, de forma col·lateral som d'Oliva els dos. Conyugal també, sí, no? dic col·lateral perquè efectivament no es troncal. Bueno, y efectivamente el Valencia ocupa un puesto muy importante, y siempre enfocándola desde la palabra ilusión. O sea, aquí vamos a decir todo lo que queramos, pues si queréis, os digo el equipo que jugó en tal fecha del Valencia contra tal equipo, pues os lo digo con toda seguridad, los nombres y apellidos de todos y cada uno de los jugadores que formaron parte de esa alineación. Eso refleja, pues, estar en Toledo,
entrar en casa y ver una señora presidiendo mi casa. Eso refleja ver el calendario y saber que el Valencia jugaba en Salamanca y allí que nos íbamos mi padre y yo a ver al Valencia en Salamanca, ¿no? Bueno, pues como digamos ya pues peina canas, pues esa, el momento reflejo que tú dices de cuándo, pues hay que trasladarse mucho tiempo. Pero yo, por ejemplo, no estuve presente, pero sí recuerdo la final de 1954, que le ganamos 3-0 con dos goles de Antonio Fuertes Pascual y de Borra y de Badenes, y que era pues era el Quincofes, Monzó, Sócrates, Pasieguito, Cuchanes, Manión Fuertes, Badenes, Buque y Seguir, que jugaron contra el Barcelona y le ganamos 3-0, ¿no? Ese puede ser el primer recuerdo, no vivido en el campo, pero sí mental. A partir de ahí, pues ya todas y cada una de los momentos, pero siempre es el Valencia. Y os lo resumo. Sabéis que hay un dicho en España en que cuando uno no se duerme por la noche, porque tiene insomnio, pues cuenta borreguitos. Sí. Bueno, pues yo hago alineaciones del Valencia. Pero las hacía y las hago. O sea, y ya pues me tengo que inventar cosas para ver si me puedo dormir. Si te he contestado porque me has pedido que seamos, no se habla de pero a mí me hace gracia el comentario respecto a las alineaciones. Habría que ver de hace 20-25 años en adelante si eres capaz, muchos de los de aquí somos capaces de hablar y narrar alineaciones de carrerilla. Hace 70 años era mucho más sencillo, 60 años, 50 años, porque jugaban 11. Empezaban 11 y de hecho eran los 11 titulares. Y ahora luego con Jota repasaremos también lo que eran los equipos de antes. Antes no había ni banquillos ni leches, no. Antes había el equipo A, el equipo B y los famosos juveniles también, y los adheridos, una historia muy buena. Josep, ya lo que has montado todo este tinglado tú, lo suyo sería que la gente y el pueblo conociera de dónde sales tú y cuál és tu primer recuerdo valencianista. Pues el meu cas és un cas estrany, perquè jo vinc d'una família en la que el futbol pràcticament no existeix. Mon pare era 3 vegades al futbol, 2 quan estava fent la mili i una perquè li deixia una vegada al passe. I va guanyar el València o no? Pues en la última vegada sí, pero en las otras dos no sé. Gafarrón. Sí, porque no es más una proche. Y el primer record que tengo de fútbol en casa es la final de la Recopa. 80. Y es una cosa curiosa, porque es recordo perfectament quan fallar Rex en penal i ma mare diu, pobre xic, quin disgust. Això és el primer record que tinc vinculat al futbol. Su madre le da serà? No, és partidora, es mare. Sí, sí, no? I quin detall concret és el d'aquest dia? El penal, vull dir... Ixe penal. Ixe penal, recorde Ixe penal. Ixe penal, la tele en blanc i negre, en aquesta època tampoc se televisava massa, no? I de fet en casa no se veia futbol. I la forma en quan el moment en què m'enganxi al futbol va ser en la temporada de segona divisió. El meu partit, el primer partit del Mestalla és un València-Castelló. I si no recordo mal, jo vaig saure en el Castelló. Y ese es el primer record que tengo. Y a partir de ahí ya, bueno, pues drogadura. Sí, más básicamente. El enganche con, nunca mejor dicho, la segunda división, yo creo que es una constante para la generación anterior a la nuestra, no, la anterior incluso. Mucha gente se hizo de Valencia en el año de segunda división. Puede parecer un oxímono y algo completamente aberrante, pero pasó y no es el caso de Josep Verónico. Por cierto, a Miquel Nal lo podéis leer en Twitter, a José Ricardo también. Tárrega 70-71, ¿correcto? Sí. Porque 70-71 es un año especial para ti. La Liga. La Liga del 70-71. ¿Dónde están los orígenes, el inicio, el primer sentimiento de Miquel Nadal? Pues yo creo que va a echar de defraudar. Ahora. Es siempre atemperar expectativas. Entonces, si haces eso, luego te sales de la órbita. Es maravilloso. Probablemente, cuando no hay competición, entre competición, entre liga, es el momento en el que uno piensa que se tendría que echar. Está hablando del fútbol, ¿eh? No está hablando de otras cosas, está hablando del fútbol. Que es una tontería, que es insoportable lo de los fichajes y las camisetas, todo este
procés del mes de juliol jo no el puc suportar. Si poguera, m'internaria en una clínica per a llevar del futbol, però després aplega ja la competició i uno, pues, com és un addicte, torna a recaure en el mateix. Entonces, estamos en pleno Via Crucis tuyo y estás aquí con nosotros. Sí. Entonces, el meu sentiment és un sentiment estrany. Jo soc de l'Horta, de la carrera de Sant Lluís, que és un carrer que anava a la Fonteta. Resulta que en el meu carrer al costat vivia una persona que havia sigut seminarista, però que després ho havia deixat, s'havia casat i era del gimnàstico. Vaya biografía, Mon tío era de la Peña Levantina de esa, de ahí lleva un sector extrañíssim i Granota, i gràcies a Déu jo vaig resultar blindat, res d'això me va afectar, probablement per culpa de Maialla, perquè Maialla era una persona valencianista i el meu primer record és quan, després de la final del 67, va vindre a despertar-me en la foto de Roberto Gil alçant la copa i de València a guanyar la copa del Generalíssim. I a partir d'ahí és un futbol de l'ausència perquè per circumstàncies nosaltres no anàvem molt al camp i el meu primer partit, el que jo vaig anar al camp, va ser un València 4 Castelló. La Baja d'ells en el Castelló. I a partir d'ahí, mira, són 50 anys d'anar a Mestalla i per tant ho han vist de tot, som culpables de tot el que ha passat, som innocents de tot el que ha passat i ahí estem. És dir, que no podem pensar ara que nosaltres som representatius del sentiment, perquè hi ha moltes coses en aquesta equació, el món ha canviat. Sí. Eso cambia muchas cosas también. Això ha canviat la manera d'entendre la competició, la manera d'entendre el futbol, la manera d'entendre l'oci, i el futbol que nosaltres hem conegut no és que ha canviat i hem de ser capaços de repensar el món del futbol. I jo crec que el València està fent els valencianistes estem fent un exercici molt interessant. Jo crec que debats que s'està plantejant el valencianisme sobre la manera d'entendre el futbol modern i tal, no se l'estan plantejant a altres equips. El Barça, Madrid i tal, ells estan Dembélé, Neymar, i nosaltres estem fent un altre exercici que jo crec que és interessantíssim. De quina manera podem fer compatible el sentiment en la manera que ha canviat el futbol. Sentimiento y modernidad, luego es un tema que vamos a tocar porque además se ha planteado a través de Twitter y también hay gente que lo comentaba antes. Tener una clínica... Sí, también. La clínica para julio, yo creo que te voy a hacer una colecta y podemos ingresar a Miquel. Del 1 de julio empieza el mercado, al 15, 6 cuando empieza la liga. Cuando empieza la liga de los fichajes. José Ricardo Mar, insisto, autor de Clean Clean Moneda al Aire, libro que puedes encontrar en vuestras principales librerías de referencia, muy chulo por cierto. ¿Tu primer recuerdo, tu primer momento sentimental vinculado a Valencia? Bueno, gracias ante todo por acogerme aquí. No, tampoco eres un refugiado, tío. Bueno, depende de cómo se mire, pero sí. Papa director. Papa director, no, ya voy. Es duro. Mi primer recuerdo valencianista es un recuerdo un tanto agridulce. Yo provengo de una familia en la que el Valencia estuvo muy presente desde el principio. Nosotros, como familia, hemos sido siempre muy futboleros y además el sentimiento valencianista se remonta prácticamente, en nuestro caso, hasta la fundación.
Mi abuelo, al que no conocí, mi abuela, a la que tampoco conocí, los padres de mi padre eran profundamente valencianistas, iban juntos al estadio, y cuando ellos fallecieron heredaron el pase mi padre y mi tío. Por circunstancias concretas mi padre abandonó el pase y se lo quedó mi tío. Y bueno, cuando nosotros empezamos a acudir a Mestalla de forma más o menos puntual, lo hacíamos en las ausencias de mi tío. Aprovechábamos el pase que él dejaba en esos momentos concretos y el que había sido de mi padre, que estaba pues eso, en poder de su familia. Por lo tanto, los primeros partidos a los que yo acudí en Mestalla eran partidos casi siempre de segunda fila, partidos no con excesivas luces y que generalmente también estaban asociados a momentos un poco de final de temporada, principio de temporada, hastío, momentos de crisis, etc. Claro, el primer recuerdo ¡Qué ilusión, eh! Sí. Madre mía, empezaste bien. Partamos además de la base de que yo hasta los 7 años no mostré ningún tipo de interés por el fútbol, lo cual a una persona como mi padre, que le interesaba hasta un niño que pegaba una patada o un papel de plata en la calle, pues supongo que le supuso algún tipo de trauma o de miedo, ¿no? Este hijo mío, qué raro ha salido. ¿De dónde sale este? Sí. Y la primera vez que acudimos a Mestalla, yo no tengo memoria para muchas cosas, pero para esta no la tengo. Pero sí que recuerdo determinadas sensaciones o aspectos. La primera vez que acudimos a Mestalla fue en un partido de finales de la temporada 90-91 en el que Mestalla se dedicó a broncar a Víctor Espárrago. Me acuerdo de eso fundamentalmente, me acuerdo de los gritos dirigidos hacia el banquillo diciendo vete ya a Uruguay, vete ya a uruguayo, etc. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de Mestalla, subir las escaleras hasta Golgrán y ver desde Golgrán esa inmensa mancha verde que era Mestalla, que desde ese momento siempre he llevado dentro. Y luego, pues del desarrollo del partido no recuerdo absolutamente nada y sí que recuerdo la actitud vociferante de parte de la grada hacia el entrenador. A partir de ese momento, yo creo que en ese verano un poquito más adelante es cuando ya empiezo a vincularme emocionalmente de una manera importante al Valencia, cuando empiezo a aprender alineaciones, a conocer lo que es realmente el Valencia, a interesarme, a leer con fruición todo aquello que caía en mis manos relacionado con el Valencia. Eso también explica en cierto modo mi posterior vinculación a la historia del Valencia, a la historia escrita del Valencia, porque todos aquellos panfletos, libros, artículos que hablaran de la historia del Valencia de manera didáctica caían en mis manos y bueno, los leía rápidamente. Y la primera temporada de la que ya tengo recuerdos sólidos es la temporada 91-92, la temporada de Hiddink, que coincide con un Valencia que juega muy bien. Eso también realiza pues, o hace más fácil la tarea de que uno se enganche a un equipo. Y bueno, y a partir de ahí, con idas y venidas, especialmente asociadas con la profesión que luego escogí y desarrollé durante años, la profesión de periodista deportivo, pues hizo que mi relación con el Valencia se tornara una relación bastante especial. Cierto es que cuando abandoné la profesión de periodista deportivo necesité un año de desconexión absoluta de todo lo que había sido el Valencia, además en una época muy turbulenta para la historia del Valencia, una época reciente, y cuando conseguí desconectarme y oxigenarme, volví con una pasión inusitada, como cuando había sido un niño y había descubierto el Valencia de esa manera potente, infantil e ingenua. Y aunque es cierto, como dice Miquel, que hay días en que yo mismo me internaría en un psiquiátrico o veo a mi hijo gritar Mestalla, papá, con 2 años, y decir vamos a Mestalla, papá, mira, fútbol, Valencia, y digo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Luego creo que todo merece la pena, que al final la transmisión de un sentimiento como es el sentimiento valencianista es algo puro, algo emocionante y algo precioso, y de lo que me siento en cierto modo también depositario. Ahora que ya tenemos a todos los personajes de la película presentados, ya conocéis sus traumas infantiles, ya conocéis, como en el caso de Jota, de no, yo iba al fútbol de pequeñito y era todo un desastre, iba a ser un momento de desastre. Bueno, todo lo del primer partido. El primer partido, no, pero siempre el partido intrascendente de la jornada 38, bueno, para un niño eso es muy importante. Ahora que ya los conocéis a todos, yo creo que lo que hay que hacer es como en los casos de los entrenadores dignos y decentes, hay más entrenadores que no lo hacen, es coger las piezas que tienes en el campo e intentar sacar el máximo partido de ellas. Entonces vamos a intentar tirar de las especialidades de cada uno de los invitados en la jornada de hoy. Aprovechando que estamos aquí, yo voy a hacer como vosotros, voy a ponerme en vuestro lugar y voy a intentar averiguar hoy qué es exactamente la tertulia de Torino.
¿Qué es exactamente la Tertulia Torino? Empecemos por ahí. ¿Es un ente? ¿Es una organización criminal? ¿Es un grupo de amigos? ¿Qué es eso? Un compendio. Es un poco todo a la vez, ¿no? ¿Dónde empieza y qué es la Tertulia? ¿Dónde empieza? Empieza en un despacho del Ayuntamiento de Valencia. ¿Vale? El año 1995, octubre de 1995, y se constituye formalmente en noviembre, con una declaración de principios, en noviembre del 95. Y la génesis es simpática y es muy genuina. Es un señor que está aquí con nosotros, justo en la última fila, que ha sido presidente de la Generalitat, que entonces es concejal y teniente de alcalde del ayuntamiento, es decir, Paco Camps. Aurelio Martínez, que es el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Valencia. Pablo Salazar, que es entonces redactor municipal del periódico Las Provincias, hoy es jefe de opinión del periódico Las Provincias, y yo, que soy concejal de Cultura y Deportes, pero fundamentalmente toca concejal de Deportes. Y los cuatro somos muy exacerbados valencianistas. De ser muy exacerbados en el valencianismo nunca será lo suficiente. Es un orgullo que tenemos y por eso somos valencianos y por eso el Valencia es lo que nos une. Pero imaginaros lo que puede unir en ese momento a cuatro personas, uno que se dedica a criticar lo que hacemos los otros tres y los otros tres que se dedican a criticarse entre sí. ¿Por qué? Pues porque todos son equipo de gobierno, Paco Camps y yo, y el otro es el que ha querido ser alcalde y no ha llegado a ser. Pero es que luego resulta que ha sido presidente de la fundación del Valenciano de Fútbol, hoy es el presidente del Puerto, ha sido presidente de Loterías del Estado, ha sido presidente de Navantia, ha sido presidente de ICO, y es muy amigo mío, y es muy amigo nuestro, y forma parte de la Tertulia Torino en su comisión de fundador. Vale, bueno, pues ¿y qué dijimos? Pues oye, estamos aquí todos, es buenas y es malas y es saludable, la cultura, no sé cuánto, y lo único, y estamos siempre divididos y siempre enfrentados, pero lo único que nos une es que todos somos valencianistas hasta la médula. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Y ese algo en qué consiste? Pues ese algo consiste en que logremos conjugar en una asociación, figura jurídica que le damos entonces, a una serie de personas que ocupando puestos de relevancia en la ciudad de Valencia, pues estén ungidos por el sentimiento del valencianismo. Ojalá estén, y eso es una declaración de principios, todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento que formen parte de la fundación, del inicio de la tertulia. Segundo, personas de relevante prestigio en la ciudad de Valencia, en los sectores, pues hay muchos notarios, hay muchos también. Exjugadores que hayan sido santo y seña en su momento respectivo de jugadores, no cualquier jugador, una persona que haya sido capitán. Bueno, hoy tenemos a dos, ni más ni menos que Roberto, que cumple 80 años dentro de 12 días, y Fernando. Bueno, es muy difícil encontrar dos personas que, siendo valencianistas, nacidos en Valencia, grandísimos jugadores, de capitanes de Valencia, directores deportivos, es decir, reúnen todas las condiciones, ahí está. Entonces, esa amalgama devino de una forma muy periódica. Hemos ido incorporando a personas que representasen esos factores, esas patas de la mesa, y que solamente nos preocupe el Valencia, no dependamos nunca del Valencia, pero sí defendamos siempre todo lo que tiene y que es el Valencia. Miquel forma parte de la tertulia y os puedo decir, seguramente conocéis, somos 40. La última es la decana del Colegio Autónomo de Valencia. El responsable, el jefe de cirugía maxilofacial del Hospital de Manises. Enrique Ponce, el torero, es decir, siempre personalidades en su respectivo
pero que sea el Valencia lo que nos hemos querido siempre. Antes quería deciros una cosa y no quiero dejar de decirla porque es una anécdota, pero que refleja, y ya podéis estar en los sitios que estés, ya puedes ocupar la relevancia que te ocupes, pero que ese sentimiento del valencianismo lo llevamos todos dentro. Antes hemos hablado de lo importante que es para la historia, para 100 años de historia, ese momento tan duro y tan profundamente lleno de sinsabores como es cuando descendimos a la segunda división. Lloramos. La emoción del gol aquel que marca Tendillo y que salva al Valencia de bajar y a la vez tiene que ganar el Atleti de Bilbao, que gana 1-5 en Las Palmas y salimos como si hubiésemos ganado y lo que habíamos hecho era no bajar. Y al año siguiente ya definitivamente bajamos. Bueno, pues os cuento una anécdota que para la gente joven yo creo que os tiene que servir. Yo fui a todos los partidos que jugó el Valencia en Mestalla en segunda división, a todos. Había que dar ese empujón, pero un grupo de amigos que nos gusta mucho viajar, pues decidimos ir a Andorra a pasar un fin de semana y cogemos un microbús y tal, y dice uno de ellos, hombre José, vamos a aprovechar porque el Valencia juega en Barcelona contra el Barça B. Y yo digo, ¿cómo? Digo, que vamos a ir a ver jugar al Valencia al mini estadio, pero si estamos acostumbrados a verle jugar y ganar en el Nou Camp. Es una herejía. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues ¿cómo se te ha ocurrido a ti pensar que vamos a ir? Digo, mira, es la única vez en mi vida que pudiendo ver al Valencia no voy a ir a ver. Si jugase en donde ha jugado toda su vida, sí que iría. Pero yo ver jugar al Valencia, a mi Valencia, que vale primero de la segunda división, contra el Barça B en el mini estadio y ver el estadio de Guerrero, digo, eso no tendréis conmigo. Bueno, pues esas cosas son las que hacen, y luego espero que tengamos ocasión de hablar, en la que cuando llegan momentos duros y momentos críticos en el club, en la historia, en el comportamiento de los valencianos con el club, con el icono más importante civil que tiene la sociedad valenciana, bueno, pues ese comportamiento es el que nos hace que hoy estemos hablando aquí, estamos aquí hablando de eso, que es lo que más une al pueblo valenciano. En el caso de la tertulia Torino, insisto, grandes referentes de la sociedad valenciana, de todos los sectores, de todos los ámbitos, que forman parte de una agrupación de 40 personas, como se acaba de decir José Ra, y que se reúnen una o dos veces al año, ¿no? No, ¿O más? 8, 9. Lo que pasa es que da la impresión que nos reunimos todos los días. Sí. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp? Tenemos el WhatsApp que arde. Primer titular, arde. La tertulia Torino tiene un grupo de WhatsApp. Pero arde, o sea, no creáis, o sea, hay alguna notaria que es encantadora. Y una pregunta, ¿ponéis memes y esas cosas? No. De vez en cuando el presidente tiene que recordarles que esto es una tertulia. El presidente tiene que recordarles que no. Como todos los grupos de WhatsApp, cae en los mismos errores de los grupos de WhatsApp. El vídeo viral de pegarle la patada al... Sí, al el vídeo del Caranchoa, esas cosas, ¿no? Hasta aquí. Bueno, pues eso es la tertulia Torino, ¿no? A grandes rasgos. Ahora voy a preguntar un poco de la histórica, pero como ya hemos hablado todos un poquito, de forma telegráfica, 30 segundos cada uno voy a hacer el azar. Nombre. Miguel, tu momento sentimental inicial con el Valencia. Aparte de que lleves una camiseta de Madrid por el club. A mí siempre me han dicho, yo no reconozco sobre estos juegos, la verdad. Vale. Yo cuando era pequeño, había nacido en el 2000, entonces me dijeron que estaba por ahí. Sí, estaba por ahí. Entonces, mañana está aquí. Sí, lo sé. Entonces a mí siempre me han dicho que yo, pues las primeras palabras que decía era papá, mamá. Siempre que veía al Valencia, o siempre que veía relacionado con el fútbol, a mí lo que me decía era gol de Mendieta. Gol de Mendieta. Todo el rato. Entonces ese es el primer recuerdo que a mí me han encasquetado en el cerebro. El primero que tengo yo es en el 2007. A ver, yo siempre, pues ya tengo cosas de Valencia, pero yendo al estadio, 2007, 2008, incluso 2008, antes de la Copa del Rey, que ganamos ahí con Puma y... Ahí, sin Puma. Pues, sí, a pesar de Puma. Sí, pues no, fue un partido de liga que era contra el Mallorca, y a partir de ahí, que fue contra el Mallorca, que de Huevo y compañía, solo me acuerdo de... Y era entre Huevo. Sí. Entonces, a partir de ese momento, solo iba a haber partidos del Valencia-Mallorca.
De verdad, hasta que el Mallorca bajó a segunda división, que ya no podía volver, Obviamente, ¿no? entonces fue el Osasuna. Y hasta que me saqué el Si Barça. te pasa a ti con el rojo, tío. No sé, es así, Rojo es contra el ahí detrás, hombre. Sí, yo soy Vicente. Hola, Vicente. Yo no soy del Valencia. ¿Dónde te Valencia? No pasa nada. Aquí somos muy inclusivos. Bueno, siempre puedes pasar, ¿eh? A veces acepten... Se aceptan, al contrario que en la Torino, se aceptan solicitudes. Para ser de otro. El primer recuerdo del Valencia es la final contra el Bayern de Múnich, no a perder en Milán. I si jo crec que és algo més que el València, és més que un sentiment, jo crec que és una de les senyes d'identitat de la comunitat valenciana i jo crec que el pitjor que li ha passat al València després del descens ha sigut que vinguera un estranger i comprara el València i la societat valenciana no hagi fet pràcticament res per evitar que un xino comprara el València. Pues tienes que ser del Valencia. Hace del Valencia. Te queremos a ti. Vale, pues ese tema que has dejado colgando ahí el hilo, luego lo retomaremos, ¿de acuerdo? Por el sector, a ver, camiseta vintage, que la veo por ahí. El Hamburgo. Del Hamburgo, perfecto. ¿Nombre? Yo me llamo José. José, cuéntame cosas. Yo soy de Zamora, de un De pueblo. Zamora, perfecto. Y yo soy de Valencia desde pequeño. Mi primer recuerdo es ver, mi tío me llevó aquí, mis abuelos trabajaban aquí, y entrar en Mestalla en las sensaciones en el que había visto un campo. La catedral, ¿no? No veía la catedral cuando pasaba de Zamora aquí por debajo. Por lo que Pero la te diga. sensación de verlo fue espectacular. A mí eso fue, me quedó. Y luego el recuerdo más es el partido del Valencia-Real Madrid, porque yo me moría, tenía 11 años y tenía fiebre, estaba en casa escuchando la radio, escuchaba Radio Nacional allí en el pueblo y casi me muero. Pero si bajamos ese día creo que me habría muerto. Fue brutal. Habéis visto que aparte de la generación que tenemos mezcladas aquí, cada uno tiene su momento, sus recuerdos, sus sentimientos, sus historias. Hay un tema que el otro día en los programas que he tenido la suerte de ir haciendo durante todo este año de Euros Centenari, salió un tema muy interesante. Te voy a pedir, Jota, que saques una tiza de ahí y hagas el dibujo que te he dicho antes. Un tema muy interesante referente a la historia del club. Es necesario que lo haga yo. Sí, porque Estoy está con la quinta. más cerca y estoy muy perro. Tú vas a ser director, no vas a decir director. Efectivamente, director, trabaja un poquito. Bueno, pues básicamente es como en la magia, el mago, que tiene el truco de magia con el hilo y tiene más redonditas. ¿Redondita? Redondito. Y te va haciendo nudos en un hilo. Va haciendo nudos en un hilo. Esos nudos se mueven arriba y abajo, hace el truco de magia y tal y cual. Pero bueno, para que nos entendamos, un poco la metáfora es: la historia de Valencia en la línea, pero tendemos todos a quedarnos solo con los nudos. No hay un conocimiento completo de la historia de Valencia de principio a fin, igual que en muchas ocasiones no hay un conocimiento completo de la historia de España, ¿de acuerdo? La teoría que muchos sostenemos, yo entre ellos, es que somos gente de hitos. Nos acordamos de momentos concretos y tendemos a olvidar lo que hay en medio. Y muchas veces lo que hay en medio es igual o más importante. Ahí Jota está haciendo, pues obviamente, de moneda al aire, el libro que podéis encontrar en la librería. Montes y Cubells, la delantera eléctrica, las copas de feria, luego tenemos obviamente Mario Kempes, que no es un hito, es un hito en sí mismo, con patas. Luego llega el descenso, luego llega pues, los años 90, el 91 la Copa, Sevilla, y luego el doblete. Eso, a grandes rasgos en 20 segundos, he resumido en 100 años, porque al final son los hitos. Pero creo que nos deberían interesar todos, de las partes intermedias, de los tramos intermedios de hilos que muchas veces están ocultos. Por ejemplo, en el libro de Jota que podéis leer, por ejemplo, en el hecho de que si a vosotros os dicen como verdad inalterable que esa mesa es de color mesa, y viene alguien y nos dice, no, esa mesa no es de color mesa, en realidad es blanca. ¿Cómo va a ser blanca? Te lo voy a demostrar. Tenemos aquí investigadores que han demostrado que, por ejemplo, el Bartolino no estaba donde se decía que estaba. O a investigadores que han rescatado del olvido a presidentes que, por casualidad, desaparecieron de los libros de historia. Quiero que me contéis, concretamente Miquel Nadal, que en un mes que no era julio, es decir, un mes hábil para él, se puso a investigar y averiguó, para nuestra sorpresa y satisfacción, que el Bartolino no estaba donde se decía que estaba el Bartolino. ¿Cómo sale eso? ¿Cómo se te ocurre investigar eso? Antes de que empiece, yo recuerdo un día, habíamos quedado para ir a un acto de las provincias, la presentación de un almanaque, y habíamos quedado
me dice Miquel, quedé al kilómetro 0. Fenomenal. Voy andando, como siempre hago desde mi casa, que está relativamente cerca del centro, y cuando llego me lo encuentro dando pasos alrededor del kilómetro 0 y contando el espacio, diciendo, ya sé dónde está. Ubicándose, ¿no? Esto explica... Bueno, a ver, Miquel Nadal, en 1919 no había GPS ni Google Maps. El kilómetro 0 de Valencia, el Bar Torino, estaba no muy lejos de donde se decía que estaba, pero no donde la plaquita famosa de la Barcelonina. De la plaquita que hay al sol del Torino. Efectivamente, os hundió, pero eso es otro tema. Pero y además fue con ocasión de mi incorporación a la tertulia. Estuvimos a punto De echarlo. de rechazar su nombramiento. El primer fichaje fue decir que la placa que había puesto la tertulia. Hola, buenas tardes, vengo a desmontar todas vuestras teorías. Y entonces, pero bueno, porque siempre, y en eso yo creo que con José Ricardo y Josep, siempre hemos pensado que la historia no es un relato de nudos, la historia tiene muchos elementos para ser escritos, y el Valencia estaba construido a base de inercias. Sí. De inercias en cuanto a su fundación, de inercias respecto de su antigüedad, que se iban reproduciendo en un libro, otro libro, y que pasaban desapercibidas como si fuera un expediente incómodo que había que salir del paso, ¿no? Para salir del paso. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que de repente es una historia interesantísima y que demuestra que la historia siempre puede ser investigada, que la biblioteca está a disposición de todos, que la historia no es patrimonio mío, ni de José Ricardo, ni de nadie, sino que vosotros mismos podéis acudir y podéis explicar, y uno puede coger cualquier cosa. El otro día estaba aburrido y me dio digo, ¿y si me pongo a investigar la gira del Valenciano del año 32? Que es una cosa absurda. Suele pasar en verano, que tenemos cosas de... Es absurda, pero es la primera salida del Valencia. Sí, sí. Cosa que equipos de Alicante tenían mucha tradición, claro, la vinculación entre la línea marítima a Argelia y tal igual. Y entonces tuve 2 horas estúpidas porque aparte esto es un veneno, Internet, la geolocalización, la transparencia, es un veneno para muchas cosas, pero para otras, para la investigación, pues por ejemplo, todos los periódicos, El Eco de Argel, todos los periódicos de la época están en Gálica, que es una plataforma francesa espectacular, y ustedes están allí, está toda la gira del Valencia, y bueno, pues en algún momento pues, me dedicaré a eso. ¿Qué pasó con lo del Bar Torino? Que era interesantísimo, muy bonito y tal, y resulta que Rafa Solar había justamente... Sí, resulta que me había hecho una cosa, yo creo que absolutamente no, sobre ese mismo tema, que se le había trasladado al club. Oye, creo que esto no está donde dicen que está. Creo que esto, o sea, creo que el Bar Torino no está donde dice que está. Hablamos de 80 metros. La placa va a subir por la cierta vigencia, ¿no? ¿Qué vas a pensar? El Zamora va a pensar que estamos hablando de 80 metros. 80 metros Hugo Serra en pasos, tú que estabas contándolos ese día que te vio J allí, eran unos cuantos pasitos, pero está relativamente. 100 y pico. 100 y pico pasos. Pero bueno, que sirve para explicar qué era aquello, quiénes se reunían, qué tipo de bar, de qué manera se entendía el ocio, quiénes acudían a ese tipo de bares, cómo se implanta el fútbol en la ciudad. Entonces, ese momento fundacional, que es a mí mi momento de estudio es ese, es decir, cómo se implanta el fútbol en la ciudad
y de qué manera eso transforma la representación de la ciudad, cómo el Valencia se convierte en un equipo referente que quiere Valencia, representando a Valencia. Esa etapa es interesantísima y a mí siempre me interesó y se puede continuar escribiendo sobre eso. Probablemente ahora estamos en el inicio de otra etapa. Aquel fútbol romántico, con una determinada naturaleza, con una determinada manera de asistir al campo, eso ha muerto. Sí, para que poner paños calientes. Igual, y nos lo tenemos que plantear. ¿De qué manera? Porque estamos analizando el fútbol, el Valencia y el sentimiento de conformidad con categorías que ya no son válidas. Igual que analizamos el comercio de proximidad y ahora todos son, desde la plaza del Ayuntamiento hasta la plaza de la Reina, todos son franquicias que ofrecen experiencias gastronómicas auténticas, que son puro decorado, y el fútbol está siendo transformado también en eso. Hasta qué punto el sentimiento se está convirtiendo en una franquicia, en un simulacro de autenticidad, que uno se pone la camiseta y que parece, ay, qué bien y tal, desde tal año, pero el fútbol tiende a la globalización, a la homogeneización, a que la misma Kiss Cam de los descansos de Mestalla estén al resto de campos. Y la Bombo Cam. Y la Bombo Cam, bueno. Y la Emoji Cam, que es la última incorporación lamentable a... Tenemos que plantearnos de qué manera, y yo creo que el valencianismo lo está haciendo, de qué manera somos capaces o estamos poniendo el epitafio para inaugurar una etapa mediocre y triste en el fútbol, o somos capaces y la única manera de conseguir eso es, como decía la santa en la película La Grande Derecha, la importancia de las raíces. Si no hay raíces, todo lo que crece después no existe, no que caiga. Ahora está la Sagartuí, mañana Lizarrán, al otro sitio. Oye, ¿te los conoces, para rajar tanto te los conoces? Pues porque es que uno no puede escapar de ese mundo de simulacro en el que hemos olvidado las raíces. Sí. Las raíces es el comercio de proximidad, el sitio en el que de verdad, pues, y entonces ese es el auténtico reto del futuro. ¿Cómo hacemos que el sentimiento, cómo nos resistimos a ese cambio? De aquella plaquita que se instaló a la placa actual que hay, para nuestra desgracia, en el suelo, porque ya en su momento, creo que fue en el año 2014, si no recuerdo mal, cuando se instaló, digamos que se oficializó que el Gran Torino estaba donde está, y esa placa de kilómetro cero, unos pocos en un momento bastante delicado en el que ser periodista y tener una opinión te equivalía a que te insultaran con perdón de lo que sea para arriba, se nos ocurrió la monstruosa idea de decir, oye, ¿y no podéis poner un pedestal? Por curiosidad, pedestal, es una placa en alto, ¿para qué? Para que la gente no la pise. Se han instalado encima puestos ambulantes, se han instalado encima kioscos, se han instalado encima turistas, han intentado robarla, han intentado meterle pegatinas, le han puesto grafitis, le han puesto de todo. El hecho de que esté en el suelo supongo que tiene algo que ver. Cuesta nada, un pedestalito de piedra, además, pero costará 4 monedas. Y ponerlo un poquito en alto, darle valor, ya que lo haces, darle un poco de valor. En la época pretérita, uno de los nudos, en el caso de Josep Bosch, a quien muchos conocen en esta aula, en esta santa institución, porque es bastante vehemente a la hora de reivindicar cosas, él es bastante rajón con el hecho de que Valencia desde el principio de los tiempos no ha valorado la historia que tiene, su propia historia. Me gustaría que desencadenaras a Hulk y
sacarás adelante una de tus peroratas en las que ponen los puntos sobre las sillas, porque este club tuyo, tanto te gusta, tanto quieres, se empeña incluso en su centenario en no poner en valor lo que es. Este es un club que no sé si tenemos algo tan simple como mirar la página web del club y ver que, por ejemplo, títulos oficiales guanyats com la Copa Eva Duarte de Perón. Lo de la Copa Eva Duarte es vergonyós. La Copa Eva Duarte de Perón es el equivalente a la actual Supercopa de España. Sí. Campeón de Liga contra campeón de Copa. Título oficial. Nada es. El Barça el té. Les copes de fira asimilades com a Copa de la UEFA. La Copa Eva Duarte de Perón, el trofeu com a tal, no existís. El Barça, en el museu, parlant de la gent del Barça, me digui, no, és una rèplica. A partir de les fotos, es gastarem un diners i ¿Cuánto? farem una reproducció. ¿Cuánto? Dos monedas. Un artista joyero, un artista trofeero, I vaig dir lo que que sea. rèplica Ja està. Eva Duarte de Perón. Bé, aquestes coses, no sé, dins del pressupost del club, no crec que no s'estructa aquí, no? Pues como poder pedestal. Pues això, per exemple, la Copa Intertoto del 99 tampoc apareix, és un títol oficial. Les dues lligues de segona divisió, la del 31 i l'última, diferent que mai més tinguem una Copa de segona divisió, però són campionats de lliga. Tampoc apareixen en l'historial. Són detallets que denota que si el mateix club no es dona prestigi a ell mateixa, difícilment va vindre algú de fora a parlar. I parlem sempre des d'una perspectiva de centralitat futbolística, però el València ha estat durant moltíssims anys un club poliesportiu que no té reflex en la seva pàgina web, en la seva història oficial, més que d'una manera molt escassa la presència de les seccions esportives. El València ha tingut un campió del món i a més fa relativament poc. Jesús Ángel García Bragado, medalla d'or de marxa. Ha tingut equips El València Bàsquet és fill de la secció del València Club de Futbol de bàsquet. Hace 27 años. No es pot entendre la història esportiva d'esta ciutat, d'esta comunitat, sense tindre en compte un referent com és de València. València ha tingut olímpics, Chicoy en natació, Blanquer en atletisme. Blanquer és el primer atleta que va a superar els 8 metres exactament. El València ha sigut un referent, però un referent a nivell esportiu, no es pot entendre la cultura sense entendre que Max Sau cita el València i està parlant dels anys 30, artísticament, culturalment, inclús políticament, no es pot entendre què passa en el nostre territori sense entendre per què parla de València. Gali. A mí esto quiero que me sirva de rampa de lanzamiento para una idea que tengo y que quiero manifestar ahora a todos, porque estoy tristemente convencido de lo que voy a decir. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso es la sociedad valenciana. Hagamos autocrítica. El año 1988-89 se promulga un decreto ley por parte del gobierno de entonces, el gobierno de España, mediante el cual todos los clubes españoles de primera división, después de segunda, también después de baloncesto, quedan obligados a hacer un proceso de conversión de clubes a sociedades anónimas deportivas. El enfoque puede ser auténtico, puede ser verídico, puede ser recomendable si se hubiese hecho de forma plana, es decir, todos los clubes de la primera división de España y los de segunda, al cabo de unos años, de un año o 2 años, tienen la obligación de ese proceso de conversión. ¿Por qué? Porque hablamos de sociedades anónimas en donde cada responsable tiene que responder ante sus, en este caso, socios, de la trayectoria y de la gestión de esa sociedad deportiva. Lo que pasa es que se basaban para ello en un saneamiento financiero, en un estado de cuentas de los últimos 3 años, y era el hito que guiaba para hacer esto. ¿Qué ocurre? Que en toda regla hay una excepción, y en este caso hubo 4 excepciones a la regla en la primera división de España.
Pero esa regla, esas excepciones, no respondieron a que esos clubes que quedaban exentos de esa obligatoriedad tuviesen un estado financiero saneado. No. Hubo algún club de los 4, Real Madrid, que tenía una salud financiera mucho peor que la que tenía el Valencia. Algo se movió, algo se hizo para que el Madrid, el Barcelona, el Osasuna y el Athletic de Bilbao quedasen exentos de ese proceso de conversión. Mi Valencia, ese que por las noches hago alineaciones, ese que me he ido y no he querido ir al ministerio, ese se vio sometido a ese proceso de conversión. Luego hay otro hito tan grave como ese, del cual esperamos hablar luego, que pienso que es un momento negro en la historia del club, de los 100 años. ¿Por qué? Porque la sociedad civil valenciana no se supo manifestar y contraatacar y hacer que no se convirtiese en realidad lo que se convirtió. Porque ese día, pues ese espíritu, ese sentimiento, pues quedaba fuera de él, porque ya decías, bueno, y ahora yo estoy a merced de lo que hagan los que tengan más pasta, compren más acciones y yo me quedaría haciendo alineaciones por las noches. Pero claro, si luego ves que para mí es mucho más fácil llegar a ser presidente del Real Madrid, si yo intentase, que no lo voy a intentar en mi vida, que ser presidente de mi Valencia, porque yo no tengo un capital económico que me sustente y que me haga que yo pueda llegar ahí. Aquello fue, y no es un fracaso de la sociedad deportiva, es un fracaso de la sociedad valenciana. Los políticos de entonces no estuvieron a tono para poder exigir que, ya que se estaba cumpliendo una injusticia, porque el Real Madrid no cumplía ni muchísimo menos con esos requisitos, y el Valencia, ¿por qué? ¿Y el Valencia por qué se nos fugó de las manos en ese preciso momento? Faltaría ya más que 30 años más, que 26 años más tarde, pues resulta que ese poder accionarial ya no está en Valencia, ya no está en España, ya no está en Europa, está en Singapur. Es decir, es otro de los que yo considero que es otro de los fracasos de la sociedad valenciana, que no ha sabido estar a tono con las circunstancias y hacer frente a esa situación y conservar ese icono, eso que nos une a todos, del PP, del PSOE, Golfos, Montescos, Capuletos, Gibelinos, todos juntos. Tenemos al Valencia como algo, como ese Bartolino, que igual da que esté con que destaque sin él. Es el Valencia, es nuestro Valencia. Es lo que nos ha unido a todos y nos hace que estemos aquí a las 10:30 de la mañana hablando y encantados, por supuesto, de que estemos hablando de este tema. Pero ese fracaso yo se lo achaco a la sociedad valenciana, a todos, a los empresarios, a los trabajadores, a los que se compran el pase del anfiteatro, a los que van al Volguerán, que no supiésemos desde Orihuela hasta Morella, desde Morella hasta Orihuela, que no supiésemos levantarnos y hacer. Yo se lo he recriminado públicamente a Javier Gómez Navarro, Alzafón, secretario de Estado del Deporte y posteriormente ministro de Comercio, se lo he dicho. Tú eras consciente que el Madrid estaba mucho peor que el Valencia. Y como en Valencia no tuviste respuesta de nadie, todo eran lamentos, qué pena, ya la hemos cagado. Ya, la pena se acabó en que ya, pues eso. Luego llega un tío, un tal Port, y si nos descuidamos, desaparece el club. Un tal Port llega de Uruguay. Y en 24 horas se vendían las acciones. Y nosotros aquí mirándonos unos a otros y discutiendo el sexo de los ángeles. Y menos mal, porque hay momentos en donde yo, que soy tan partidario de la iniciativa privada, menos mal que en ese momento hubo alguien que dijo, señores, aquí hay que hacer algo para ayudar al club. Y está bien que digas eso, porque hay gente que piensa que es al revés. Gente desinformada que piensa que es al revés, que la maniobra del IBF se hizo para salvar al club. Cuestión de emergencia, pero emergencia sanitaria. El club se muere porque se nos va a Uruguay y se va por cochinos 600, no sé cuántos. Sí. Mañana hará, creo que estuvo por aquí, bueno, no creo que estuvo malito, pero mañana harán 10 años de que terminara el primer plazo en el que Dalport tenía que pagarle, Dalport no, Vicente Soriano, a Vicente Silla su parte de las acciones. Un dinero que jamás apareció y que
aparecerá. Acuérdate de los surrealistas, fueron aquellos días, aquellas... ¡Qué verano, eh! ¡Qué verano más horrible! ¡Qué verano más Qué lamentable! verano más Pero ¿y horrible. dónde estuvo entonces la sociedad valenciana? Pues ¿Dónde mira, estuvo el día del decreto? Voy a ¿Dónde? recordarte, José Ra, en el 93 y en el 88, 89 no, pero en el 2009, 19 millones de euros estuvo la sociedad valenciana. Ah, bueno. Más que la sociedad valenciana, la afición, los accionistas, pues la lagrimita pusiste. Además, sabiendo que era un dinero que no íbamos a recuperar nunca. Efectivamente. Y de consecuencias en el pasado, supongo que ya veis que no lo vamos a recuperar jamás. Miquel, quería decir algo. Pero también se ha de contar que a mí todo eso me parece bien y podemos hacer todas las referencias que queramos a Singapur, pero Singapur está en el mapa, igual que está Palo Alto, que es el que nos gestiona. Sí. ¿Te has hecho ya lo del vídeo este de estar más mayor? Y que con eso das los datos a Rusia y resulta que eso forma parte de la realidad y no podemos negar que eso está transformando toda la manera de hacer negocios, la manera de ser transparente, la manera de desempeñarnos en el mundo. Pero vamos, hablando de la conversión de sociedades anónimas, que a mí me parece correctísimo, pero nosotros mordimos la manzana prohibida y cometimos el pecado original. ¿Las acciones? ¿Eh? La venta de acciones. Las acciones. No, antes. Cuando ibas a comprar las acciones, las primeras, A 10.000 pesetas. las sacabas y al lado tenías a Antonio Company, que te decía: hola. Hola, soy Tony Company. ¿Qué te parece cómo estamos actuando ahora? ¿A ti no te parecería igual que en aquel momento, como Arturo Tuzón, te parecía una persona, un caballero y tal? Pero claro, luego con el transcurso del tiempo uno piensa, estábamos mordiendo la manzana y estábamos metiéndonos en un proceso que al final llevó a todo lo demás. Si se hubiese levantado la sociedad civil, este sería un como ese nos Era Antonio Company, del Barcelona. que te cogía y te decía: hola, ¿tú qué pareces? ¿Habéis estudiado? Y claro, te parecíamos en aquel momento aún podíamos... Parecía que eras una persona que había estudiado una carrera, tenías una cierta mira, Un halo de... Este me comprende. Este caos. Este cae. Claro. Hubo más gente después, ¿eh? Ya no en esa época, 10 años después, en la famosa compra de acciones a lo bestia, en la época de Roche, de Soler y tal, aquello era pues, 550 veces más exagerado. Voy de crucero con... Sí. con la Curro se va al Caribe con Sí, sus acciones, ¿no? i sé va ser un moment, La fiebre de l'oro. d'economia doncs ho sustenté. Però mai vaig entendre perquè en aquest moment en què dos personatges inclassificables Qué buena començaren palabra. una locura perquè es pagaven a 1.000 A 1000 euros. A 1080 euros 1080 se euros. llegó a vender. Acciones que costaban, entre comillas, 48 sin inflación en su época. Jo la primera vegada que compré accions no tenia clares base Sí. y compré una acción por 1.000 pesos. No cosí y esa acción no la vas a vender en la vida, ni la venderé mai. Yo no Los sé meus más. són accions les vendré. Pues, en aquest moment no entenc com aquestes dues persones no digueren anem a fer una ampliació de capital i aquest diner al mig que entra al club, perquè al final acaba en mans particulars. Sí. El València en el sentiment i cor i força, no? Era cor i força. Sí, bueno, pero ahí es lo de Cor i siempre. força. Hay también un elemento indisociable que ha hecho mucho daño al Valencia durante mucho tiempo, que ha sido el entorno mediático que ha envuelto al Valencia. O sea, tenemos algunas cosas de las que nos merecemos y muchas de ellas nos vienen también amplificadas y promocionadas incluso desde entornos mediáticos. No me refiero exclusivamente a estos últimos 30 años. El Valencia, pues bueno, ha tenido siempre altavoces mediáticos que en cierto modo han jugado a robarse la representación del club, Miquel lo sabe perfectamente desde los años 20, y que han también actuado en cierto modo arrimando el ascua a la sardina de quien quería
progresar en el Valencia o quien quería hacerse con el mando del Valencia. Y luego el desarrollo de la cuestión mediática en los últimos 30 años, especialmente, pues eso, desde la conversión en SAD a esta parte, a mí me parece muy triste. Como ex profesional de los medios de comunicación, aquí como profesional de los medios de comunicación, ya todos como usuarios, yo creo que podemos observar también cómo ese empobrecimiento general de la oferta periodística en cuanto a pues eso, calidad, en cuanto a rigor, etcétera, tampoco ha hecho nada de bien al Valencia. Entonces, en ese sentido, se puede considerar como corresponsable también a ese entorno mediático, inflar expectativas, crear personajes, aupar determinadas alternativas. Por ejemplo, cuando José Ra estaba hablando del señor Dalport, yo recuerdo haber escuchado y haber leído loas a esa persona y a ese entorno que luego se demostró que era vacío, humo. Hay cortes célebres de radio con gritos exacerbados en el estudio radiofónico: somos ricos, somos ricos. ¿Quién, tú? ¿Yo? ¿Quiénes somos ricos aquí? Tal, porque el logo estaba... El águila de colorear, de una foto de Google, de una esto que eran pues muñequitos, águilas, plantitas para que los niños colorearan. Ese era el logo del árbol. Ese era el logo del árbol. Yo prefiero enmarcarlo todo en el global. Los medios, los empresarios, los políticos, la sociedad. La sociedad no se levantó, porque no era tan difícil. Y ahora una pregunta más reciente, muy parecida. Hay los políticos, porque Lerma era el presidente de turno, pero que se podía haber organizado un movimiento social valenciano para evitar aquello. ¿Pero cuándo se ha levantado la sociedad? Ahí está. ¿Cuándo? ¿Para qué? Yo prefiero no individualizar, porque creo que sería injusto. Pero si un inciso, se mantendió el club a mérito hace 4 días. Eso iba a decir yo. Salimos 50 personas con una pancarta que nos negábamos a la venta del club, no vino nadie. Bueno, pues ese es el análisis. Y Poli fue testigo. Cada vez que llega un momento crucial de la historia del club, pues la sociedad no ha salido hasta la gente que en teoría nos apoyó en un principio y demás, no aparecieron. O sea, a la gente no le importó. Es que por eso decía que no hay que remontarse a tiempos de hace 27 años. Hace 5 se produce lo que cada uno tendrá una opinión. Yo respeto mucho a la gente que tiene una inversión más o menos importante en un lugar ajeno para él, un lugar extranjero como es para un señor de Singapur, Valencia, pero en el fondo es un fracaso. Es un fracaso total. El fracaso es una farsa. Sí, pero vamos, las dos empiezan por F, pero hay que analizarlos por... Y esa gente que no quería la venta a los actuales de American, no estaba haciendo el sector de la grada, que ahora se queja tanto de... Claro, por eso está, pero más que el asignar la cuota de responsabilidad de cada uno, y yo creo que como es un tema reciente, a ver, estamos hablando de la historia del club, pero en el fondo es un fracaso total a nivel social, institucional, personal, periodístico, deportivo. Es un fracaso total, es un fallo multiorgánico. Y eso provoca la situación en la que estamos ahora. Pero por eso, al final, cualquier crítica que podamos tener, que yo creo que todos podamos tener más o menos ahora con la gestión actual del club, a mí en el fondo, cuando hago una crítica al Valencia a día de hoy, también tengo en el fondo de mi cabeza, digo, sí, pero es que hace 5 años tú y el resto no disteis la talla, no dimos la talla. Es la realidad. Algunos. No quitan. Algunos no dieron la talla. Ya, pero yo también tengo que ponerme mi parte de responsabilidad. Sí, pero... Yo me tengo que poner la mía. No, claro, y cada uno puede valorar de esa forma. Al final... Yo no me meto en ese grupo. Claro. La realidad es que vivimos en una ciudad, en una comunidad, en un país, en la que, ahora que se está hablando mucho de marketing y de estas historias y tal y cual, hay gente brillante en Valencia. Brillante es top mundial, no hablo de top español ni europeo, brillante a nivel de marketing, a nivel de comunicación, a nivel de gestión, a nivel de recursos, a nivel de inversión. Tenemos aquí un señor o varios señores que tienen un capital importantísimo.
Teniendo todo ese capital humano aquí en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia, en la provincia de Valencia, en el año 2014-2015, nadie dio el paso adelante. Y por eso, opinión mía de Paco Colín, es un fracaso total. Dicho lo cual, 5 años después, pues obviamente vimos otra realidad. Hablaba Miquel antes de la realidad de los equipiers del año 19 y de que eran personas de un estatus bien, o sea, se dedicaban al deporte porque tenían una vida más o menos ciertamente acomodada en lo económico, pero esa realidad social en 2019 no es esa. Hace 5 años, 25 años de club, tuvimos una oportunidad histórica de que alguien o algunos o todos hubiéramos dado un paso al frente y hubiéramos dicho, pues ya que esto se va a hacer la más, pues vamos a tener que tirar del carro. Obviamente aquí no estamos para hablar de otros equipos y demás, y también las coyunturas son muy diferentes, pero hay clubes que se han tenido que pasar por procesos concursales, travesías por el desierto, etc., para mantener aunque sea un mínimo de esencia suya, lo han hecho. Vale, las situaciones no se pueden comparar, no se pueden comparar. Pero lo peor de todo es que perdona, que me haya puesto así, todo ese proceso, porque al final la asignación de culpas, responsabilidades, no es para hacer una causa general de los grandes pecados, sino que al final el mal se construye a base de pequeñas, por supuesto. De pequeñas miserias, de pequeñas maldades, de que un enorme pintor como Juan Genovés, icono de la transición, que valencianista, y de coger el AVE para venir a Mestalla el Valencia, pues resulta que en el centenario ha desaparecido, un Paco Mil, es decir, que hay el Valencia, que es un equipo grande en sus circunstancias, pero bueno, que es un equipo que podría sustentar un relato y una convivencia con el resto de equipos pues de una cierta entidad. Ahora tiene que competir con una competición adulterada, con dos equipos que no son sociedades anónimas deportivas, que se gastan lo que no está escrito, con unos medios de comunicación que marcan a diario de qué se tiene que hablar, cuál es la agenda mediática, que tienen sucursales en Valencia que la cabotá, que pegan la cabotá, y que también mediáticamente eso. Hoy en día, al final, vamos a asistir a 2 meses de si se ficha o no se ficha Neymar. El fichaje de Neymar. ¿Cómo lo sabes, ¿Cómo lo sabes lo que está por venir? Que al final, los tatuajes de Neymar, la revelación de Neymar, que al final, todo ese mundo impuesto que además ahora antes disimulaban un poco, sí, ahora es totalmente obsceno, ahora les da igual, es Madrid y Barça, Madrid y Barça, porque son lo mismo. Madrid y Barça son son los falsos enemigos que el fútbol como Madrilona, que se dedican a reforzarse uno al otro, porque al final siempre salen ganando, acaban ganando, y si no Neymar va al Barça, pues irán a Madrid y se gastarán lo que toda la liga muchos equipos de la liga juntos. Entonces, ni como sociedad ni como medios de comunicación hemos hecho, porque aquí los medios de comunicación se han dedicado a tratar de conseguir su pequeña parte de poder, de publicidad, de tal, y tratar de subsistir. Yo creo que el Valencia, en un determinado momento, a partir del 2000, tuvo la oportunidad de famoso tren de 2004. Sí, ¿verdad? Y no lo supimos aprovechar, lo cual no quiere decir que ahora nos dediquemos a hacer el indio. Yo creo a tenor de esto que cuenta Miquel, que un conocimiento más autoexigente y más profundo acerca de lo que era el Valencia y de cuál era el papel del Valencia como motor, como faro, como elemento indiscutible de la identidad valenciana, hubiera permitido también salvar esto, ¿no?
En muchas ocasiones nos hemos tomado el Valencia muy a la ligera, y el Valencia es la entidad más importante de la sociedad civil valenciana. Lo viene siendo desde el principio, desde su fundación, desde el momento en el que el Valencia construye con bases muy sólidas su crecimiento, en que se convierte en el primer club que apuesta decididamente por la propaganda, por la publicidad, por los medios de comunicación, que crea estructuras profesionales, que intenta crear juntas directivas en las que haya representación de todos los partidos políticos, en las que antes y después de la guerra se observa que los mismos directivos mantienen la esencia del Valencia. O sea, el Valencia dio muchos pasos históricamente hacia la construcción de una identidad fuerte, importante y, como he dicho antes, representativa de la sociedad civil valenciana como elemento, como ancla en esa sociedad civil valenciana. En el momento en que nosotros olvidamos todo eso, consciente o inconscientemente, en el que perdemos de vista esa representatividad social de Valencia y en el que nos dedicamos a banalizarlo todo, en el que olvidamos aquel, por parafrasear a Stefan Zweig, aquel mundo de ayer y nos centramos en el mundo de hoy, en la comodidad, en la rapidez y la hilaridad en muchas ocasiones del tweet, en dar pábulo a determinadas historias que son rumores que aparecen en medios de comunicación, o sea, en hacer grande la bola que lleva hacia la destrucción de la identidad de Valencia. En ese momento hemos perdido la batalla. Si nosotros asentamos las bases de lo que fue la solidez valencianista, si apostamos por conocer de verdad lo que es el Valencia, cómo se ha desarrollado el Valencia, cómo el Valencia ha conseguido alcanzar el éxito de manera trabajosa, de manera infatigable, abriéndose a todos los sectores de la sociedad, en ese momento es cuando estamos más cerca de resurgir. Cuando tiramos por la borda todo, y frecuentemente la historia del Valencia ha sido un hecho recurrente, especialmente en los últimos 30 años, ahí es cuando perdemos la batalla. Sí, explosión y maqueta y luego reconstrucción. Pero, por ejemplo, el Barça, uno escucha hablar del Barça y comprobaréis que no tengo especial simpatía por el Barça, y a uno le parece que el Barça es un... Las esencias. Los valores, y como si el Barça durante el franquismo hubiera sido una institución de resistencia tal y cual. Es decir, que en ningún momento se produce eso, y cuando uno se fija en el Valencia de los años de la segunda mitad de la década de los 60, el Valencia está haciendo la transición. Aparece Julio de Miguel, que es bandera valenciana de Falange, de camisa vieja de Falange, pero está don José Cano Coloma, que es alcalde de Valencia por Izquierda Republicana. Está Manuel Sala, que era también miembro de Izquierda Republicana. Valencia está haciendo la transición, la reconciliación. El viaje a México. El viaje a México. Es decir, como manera de reencuentro con los exiliados. Es decir, el Valencia está protagonizando una historia que no se cuenta. ¿Por qué? Porque es más fácil. No, pero sí, lo acabas de decir tú. Es más fácil que el relato de cada uno, o lo moldeas o te lo moldeas. Solo hay dos opciones. Y en el caso del Barça, ellos se lo han moldeado. Y en el caso del Valencia, por desgracia, durante mucho tiempo has dejado que te lo moldeen. Otros, que obviamente no tienen ningún conocimiento. José, muy rápido. Yo quiero acogerme a dos frases, una la de Miquel y otra la de tú. La de Miquel es: no olvidemos que con este mundo globalizado, Singapur está ahí, está a 12 horas, ¿no? O sea, porque es un mundo de extraterrestres. No, es que estamos en tiempo real. Jota ha venido a hablar de su libro y... No he venido a hablar de libro. No he venido a hablar de libro. A 12 horas físicas y en tiempo real para la comunicación. Eso es verdad. Y tú has dicho que cuando ganamos las dos ligas y ganamos el doblete en el año 2004, pues creímos todos que de ese listón ya no bajábamos. Es que eras el mejor club del mundo. No, es que nos lo creímos. Estadísticamente nos lo creímos. Es que la figura de Rafa Benítez de pronto nos demostró, nos trajo a la cabeza que el Valencia ya no podía estar compitiendo por el tercero o por el cuarto puesto. Ya teníamos que estar siempre, en años malos, pues quedar terceros, pero en los años normales, pues o segundos o primeros. Nos llegamos a ver, porque ganar dos ligas en 3 años, joder, es que eso es
Vale, pues esas dos frases yo las quiero poner en el mismo fiel de la balanza. Resulta que hemos bajado el listón, y lo hemos bajado muchísimo. Y resulta que las decisiones del Valencia se toman en Simancas. Es decir, ya no se nos consulta, ya no nos enteramos. Antes teníamos a un malogrado amigo de todos, Jaume Ortiz, que vivía en Alacuas y le podías decir, oye, Jaume, estás equivocado, a mí no me gusta esto. Tenías a alguien de cara y ojos a quien dirigirte para poder pedirte explicaciones. Hoy no, hoy pasa un señor que se besaba el escudo neto hace 2 meses, ahora resulta que por una ingeniería financiera está en el club de su vida, y hemos cogido a un suplente que ojalá estemos resultados. Vamos a querer optar a lo que sea, pero impávidos a la demanda nos quedamos cuando estamos viendo todas esas cosas. Y aquí, ¿el futuro cuál es? Pues el futuro es el siguiente. Tenemos una competición cada día más adulterada y el Valencia está callando. A la hora de hacer el sorteo, no sabemos con quién le va a tocar al Valencia en el primer partido de Liga y el segundo y el tercero. Pero sí que sabemos que hasta octubre y marzo no se va a jugar el Valencia-Barcelona o el Barcelona. Es que eso ya va, lo del clásico ya va condicionado, ya va con los sorteo. Pero ¿y quién es el que tiene que coger el listón, el timón de todas esas cosas y decir, señores, que yo represento a alguien que quiere estar a la altura de esos señores? Que yo me he creído, que mi afición, que mi comunidad valenciana, que mi todo, para uno es el país valenciano, el reino de Valencia, para todos creemos y queremos que el Valencia esté. Y resulta que, como Singapur está ahí al lado, pues no, por añadir, hace 11 o 12 años, hablo de la época 2007, 2008, época convulsa por ahí, cuando había ese tipo de debates dentro de la Liga, ¿quiénes eran los principales abanderados de los modestos? Eran Valencia, Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla. 10 años después, el Atlético no está de abanderado porque el Atlético ya es uno de ellos. Porque el Atlético ha jugado sus cartas perfectamente para estar en una posición de privilegio de hoy, aunque es verdad que me gustaría que un día de estos Hacienda les metiera mano. Y la Supercopa que se acaba de aprobar la competición, al Madrid le van a dar 6 millones de euros y al Valencia 1,5. El Atlético de Madrid yo tampoco estoy de acuerdo en que sea uno de ellos. Uno de ellos, como lo fue el Valencia, es transitorio. Él va a pasar ahora por un proceso de remodelación. Igual que pasó el Valencia, ahora mismo cuando se les monte un poco el equipo, volverá a caer. ¿Tú crees que caerá? Sí, por un motivo. Ellos no pueden, para mí, un motivo, ellos no pueden fallar. Quizá hagan un poco de bolsillo, pueden fallar 2 fichajes. El Barcelona y el Madrid pueden fallar los fichajes que quieran. Ficha Coutinho 150, lo fallo los tíos. Puedo fallar. El Atlético de Madrid, si falla ahora yo Félix por poco y tal, le va a pasar lo mismo que pasa a Valencia después de la partida. Pero se pedilla de Madrid. Falla. O sea, viene un sustento que era, y el Valencia cogerá la posición. O el Valencia, o el Sevilla, o el que sea. Pero bueno, cogerá las posiciones tercero. En este caso, estos equipos, yo creo que el Atlético de Madrid no va a entrar, no puede entrar en esa calidad, por mucho que esté compitiendo ahora vamos a la Liga. Ellos, por mucho que me digan que optar a la Liga, el Atlético de Madrid no está en la Liga. Opta a la Liga como optó el Valencia en su año, opta sin saberlo, que el Valencia tampoco sabía que iba a optar a la Liga, ninguno de los 2 años que gana. Yo soy seguidor de la Valencia socio accionista de muchos, nadie se creía ese año que el objetivo es ganar la Liga. Sí. Vamos, a mí me le dicen 15 jornadas, sí, pero ¿te lo crees? Los jugadores tampoco. No. Cuando estaba ya más cerca de la Benítez dice que se lo creía, pero vamos. A ver, por allí. Pero lo que sí que ha hecho el Atlético de Madrid es que en cuanto a presupuesto ya le triplica al Valencia. Y el Valencia. Yo digo el tren del Valencia en 2004 no lo coges, el Atlético coge su tren hace 7 años. Por eso el Valencia le dura 2004, 2005, 2006, el Atlético de Madrid está durando un poquito más. Pero cuando caiga, va a caer. Yo estoy de acuerdo contigo de que la situación deportiva, en este caso el momento del Atlético de Madrid, es transitoria, de que ahora está optando para pelear títulos con los 2 supuestamente grandes, y a lo mejor en todos los años eso cambia, y es de Valencia o es de Sevilla o es el que sea. Pero el Atlético de Madrid, y ahí yo creo, en mi opinión, que entramos en el rollo mediático del fútbol español en los mismos horas del Madrid, eso está claro. Pero es que el Atlético se apellida de Madrid. Claro. Y siempre es la opción
no, el relato, hablamos del relato de Barcelona, el relato del Pupas y tal, y llevan 100 años contando el mismo relato. Y el propio Centro Atlético se lo cree, pero es que la prensa de Madrid le encanta. Claro. Le encanta ese relato. Es que yo no sé qué hacen leyendo prensa de Madrid. Igualmente que les encanta el relato del Sevilla. Ya ves que yo no leo ni el relato del Sevilla ni el relato del Atlético de Madrid. Es que no leo la prensa de Madrid. Yo digo, como está montado el fútbol español. Recuerda el nombre, pero muy fácil. ¿Este año qué ha pasado con el Getafe? Les encanta, les encanta. No, el Geta. El Geta, cuidado, los supermadridistas, de los palmeros de la prensa española, de la futbolística. No, el ejemplo que ponen ya ni siquiera hace falta, es que si el Rayo Vallecano hiciera un año bueno para Europa, tendríamos el Rayo Vallecano y bueno, el mejor equipo, un equipo del pueblo, obrero, y lo que sería un poco la leche. Pero al Valencia y a otros ciertos equipos no nos van a perdonar nunca la mera existencia. Es burla. Pero yo lo que digo un momento, acabo de usar simplemente. Es cuando ocurre lo que pasó aquí en el Copa contra el Getafe, que hubieron fallos por parte de los dos equipos extradeportivos, pero se remontó un partido, una eliminatoria. Y lo celebramos como si nos fuera la vida de ellos. Celebramos como nos sale de los huevos. Como sale, muy bien, correcto, me la has quitado de la boca. Correcto. Y ellos se decían, mira estos, los levantinos naranjeros. Celebrando un pase semifinales, los flipados. Siempre será así, siempre. Cuando el Valencia era un equipo con Gil, por ejemplo, que iba a jugar al Bernabéu y hacíamos un juego de la leche, toque, y perdíamos 4-0 o 4-1. Y la prensa de Madrid, las imágenes de jugar Valencia, ¿qué pasa? Es verlo jugar. Íbamos con Cooper, le dábamos por donde todos sabemos, el Valencia es un equipo de Valencia, y lo hace el Atlético, es un equipo bronco, es un equipo que juega fuerte, que juega noble. Es que Valencia es un A ver, por aquí. Vale, yo soy un consumidor de prensa, de radio, de fútbol. Vale. Pero yo cuando leo el Arco en Marca, yo sé que estoy leyendo el periódico de Madrid. Claro. Y lo sé. Claro. Es muy interesante saber. O sea, yo no pienso que estoy leyendo. Hay gente que dice, no, me parece, es que esto no es un periódico. Esto para mí esto no es un periódico nacional. Porque no tiene página de Hércules, no tiene página de Leche, no tiene página de... Es un periódico de Madrid. Y yo no me enfado porque se metan conmigo y porque me traten así. Si aquí el Levante algún año hicieron una temporada de puta de llegar a la UEFA o se cargara al Madrid, entiendo que el superdeporte, coño, hablaría del Levante y hablaría de tal, y cuando soy de Leche a la de Leche, y no me puedo enfadar porque me traten, no es que me tratan como un provinciano, coño, es un periódico americano. Claro, es que el primer paso es cuando tú lees un periódico así, no asumir que está leyendo prensa nacional. Claro, yo creo que a mí me dices, es que tienen que ver del Valencia, no, el concepto de prensa nacional ha dejado de existir. Espera, que por aquí. Dos cosas. Una, es que lo que estamos diciendo a nivel deportivo ocurre a nivel social. Claro. O sea, como sociedad siempre hemos tenido este carácter que a mí no me ha gustado, pero que estamos que Ibáñez criticaba. O sea, estamos hablando de hace mucho más. Y como, o sea, a nivel deportivo siempre se nos ha ignorado, pero a nivel social también. Correcto. O sea, los políticos lo saben también. O sea, no está tratado igual Valencia que... El tiempo que hace el Levante. ¿El Levante español? Una región, no sé. El trato valenciano siempre ha sido muy pobre. Pero aparte de eso, pero quería preguntar una pregunta a los cuatro que están aquí. Sí, estamos ya en tiempo de bonus, o sea, ahora ya es barra libre. Aparte de... O sea, todos hemos visto dónde hemos llegado, lo que nos ha llevado aquí, pero somos pesimistas en lo que viene a partir de ahora, porque yo llevo escuchando estos últimos días, dependiendo de los jugadores y demás, pero somos pesimistas o somos optimistas que eso se pueda recuperar. Somos pesimistas o optimistas. Ahora mismo es lo que... Vamos a intentar hacerlo breve para que lo hago muy breve. ¿Pesimista o lo hago muy optimista? breve. Yo creo que el Valencia en estos momentos, que por supuesto agradezco que a alguien le haya gustado mi Valencia, no está en la ciénaga, ahí lo he comprado, pero creo que lo ha comprado alguien igual que compra un club de fútbol como que compra un hospital o una red de hospitales, ¿vale? Entonces, partiendo de la base que es el dinero en lo que ha movido y la posibilidad de ascender en categoría social a través del deporte, vale, pues te digo, yo creo que tarde o temprano van a perder. Y soy optimista y deseo que en ese momento aproveche esa juventud que representáis la gran mayoría de los presentes, que tengáis mayor capacidad de persuasión entre la sociedad civil valenciana
para que en lugar de vender acciones del Valencia, lo hicieron todo de una forma tan elegante que solamente me cabe, estoy hablando de la familia de Roche, lo hicieron tan elegante que solo me cabe reconocérselo y agradecérselo. Se fueron a un notario y vendieron las acciones a valor nominal. Otros se hubiesen aprovechado. Hubiesen dicho, tengo 300, voy a sacar 900. Lo hicieron muy elegante. Vale, pues yo confío que vosotros, esa juventud que hoy estáis aquí presente, dentro de X años, que yo creo que estos señores van a vender las acciones de mi club, seáis capaces de tener la persuasión suficiente para que vuelva y revierta a Valencia y otra vez se llene esto de gente discutiendo si el entrenador es el mejor o el izquierdo. Ya tenéis deberes. ¿Optimismo o pesimismo? A ver, del tema accionarial ya está todo bien. Y del tema esportiu, espere que la gent que dirigeix el club tinga el suficient coneixement com per ficar els empresaris. Que oblidem-se de Gary Nevins, Paco Allestarans, Leijuns, vull dir... Soc optimista a nivell esportiu perquè crec que la persona que està encarregada d'aquest Mateu Alemany sap el futbol, però almenys sap el futbol. És un avance, És un avance. Vist lo vist. I soc optimista perquè el meu fill, Pau, en 12 anys, i Borja en 7, han tocat pèl. Han tocat metal. Aquesta generació de nanos no es podia perdre. Estos nanos que van al col en la seva motxilla de València, en la seva camiseta de València, i tenen dia rere dia al xiquet que és del Barça perquè està Messi, al xiquet que era del Madrid perquè estava Cristiano i estava bombardejant sistemàticament. Ja poden dir els nanos, els fills de Pep que viuen en Castelló i poder dir no, és que no tinc més compte. Això és humor. ¿Optimismo o pesimismo? Perdón, y lo último, creo que esta temporada, y ya no solo es a nivel esportivo, sino a nivel social, actes tan simples, pero tan significativos con la marcha del día a día y demás, on milers de valencianistes es queden al carrer de qualsevol condició social, de qualsevol edat, tots units en uns colors, en una bandera. Jo crec que la gent de Singapur es donaven compte en aquest moment de què era el que havien comprat. Inicialment, esportivament, que no havien tingut l'eufòria de la Copa, però van veure que, ostres, que això que havien comprat, que no sabien el que era... Esto no es un juguete. Arrastrava a molta gent i molt de sentiment. Miguel. Pues el optimismo o el pesimismo es una cuestión de edad. Y de información. Yo soy pesimista porque el algoritmo que es el que decidís al final, y al final el que decidirá el teu comportament, el que vigilarà de quina manera te desempenyes en les xarxes socials i que arribarà un moment que hasta els responsables del club diran uy, este no entra. Este es bullanguero, este no va a entrar. ¿Cómo que llegará un momento? Que ha llegado. Jo, en aquest tema, jo precisament soc prou hostil a la curva i a la manera de molt hostil, perquè a més cada vegada que he dit alguna cosa m'han insultat d'una manera... Sí, bueno, però si jo a nivell fundamental. Soc incapaç d'odiar a ningú, com és possible que les persones me odien a mi, però bueno. Pero sí es que ellos también están en julio. Sé que al final el algoritmo al final acabará decidir mira, sí. Dit lo qual, soc pessimista perquè hi vaig anar a Sevilla i vaig provar el que no està escrit i ho vaig passar molt bé i he renovat les passes i aniré religiosament a tots els partits i tal. Però soc pessimista perquè al final això és com les comèdies de boulevard franceses. Mediàticament els papers ja estan assignats. Madrid, Barça, el tercer, com en les comèdies de boulevard, l'amic o l'amiga de l'home de la dona, l'equipo revelación, el amigo gracioso, el equipo simpático, el animador de la liga, el gran animador de la liga, el payaso tonto, el payaso listo y los que van a descender. Entonces, mientras no sigan capaços de agarrar i dir, i jo crec que sí que hi ha signes d'optimisme en el fet de dir, bueno, que ens donen pensar,
el puto Valencia a tornar y mete igual, verás, el Marca, no sé qué, Moratros son lo que son, y esa esperanza es lo que me sustenta. Ara, han de fer diners i xiquets. Sense diners y sense aquí xiquets... os piden que tiréis del carro. Yo pido que ganéis mucha pasta y ahí que ganéis muchos niños. O sea, seguimos con los retos. Diners y xiquets. Jota, optimismo pesimismo, que además más que hablar de optimismo pesimismo. Está promulgando aquí la procreación, está muy bien. Hay que seguirse de mascotes y... Exacto, y los perros y más ponerse a la suya. Háganlo por el Valencia. Yo más que hablar de... Es un buen eslogan, hágalo por el Valencia. Mejor eslogan que puedo decir. Más que hablar de optimismo o pesimismo, yo me querría quedar sobre todo con la potentísima inyección de vitamina valencianista que ha supuesto este año en muchos ámbitos, pero sobre todo en el ámbito social. Poder explicar lo que es el Valencia a una persona, sea un niño como mi hijo de 2 años y medio, sea un adolescente, sea una persona que no haya tenido apenas contacto con el Valencia por ser de fuera, etcétera. Yo creo que es mucho más fácil cuando desde las iniciativas que se han desarrollado plurales y muy diferentes este año, pues se ha ido enriqueciendo lo que es el cuerpo central del Valencia. Yo en ese sentido sí que querría ser optimista, porque pienso que si en un año tan especial como este se han generado todas estas alternativas al discurso o al pensamiento único y se ha enriquecido el Valencia de esta manera, no hay nada que me haga pensar que esto va a desaparecer de la noche a la mañana. Lo que sí que creo es que la alimentación de ese relato alternativo, ese relato complementario de Valencia tiene que ser una tarea de todos los días. Que luego, deportivamente, y eso es al final lo que determina que se consigan éxitos o fracasos, luego deportivamente todo tiene que marchar por una senda concreta. Sí que es cierto que en el club, como decían antes mis compañeros, existe ahora por lo menos una figura, que es la figura que siempre le ha funcionado bien al Valencia, la del gerente consciente de lo que tiene entre manos, que encauza bien al equipo desde el punto de vista deportivo. Pero yo creo que el aspecto social, y no quisiera ser especialmente redundante en esto con lo que he dicho ni lo que vengo diciendo en los últimos años, el aspecto social me parece fundamental. Si ganamos para el futuro a una nueva generación de valencianistas será todo mucho más fácil. Así que es cierto, hay que crear más. Hay que extender el sentimiento de todas las maneras que consideréis oportunas. Estamos abriendo un filón importante para el curso de verano del año que viene. Natalidad y Valencia Club de Fútbol. Correcto. Antes de hacer últimas preguntas, últimas cuestiones, insisto, ha habido preguntas en las últimas 24 horas de gente que quería comentar cosas aquí o que comentábamos cosas. Uno de ellos, Xavi, nos pide que le demos las gracias a Josep por aprobar la recuperación de historia del deporte, ¿de acuerdo? Luego... es muy optimista, ¿eh? El examen era para un 10. Era para un 10, dice que el examen era para un 10. Dice, creo que se está hablando por aquí, la unión y evolución del club con sus aficionados y territorio y el sentimiento valencianista que pasa de generación en generación. Territorio valencianista, presentación ayer de Maxi Gómez. Es la presentación más lánguida y sosa que he visto en tiempo. Y ayer, no sé por qué, igual porque vino un oyente por aquí, me acordé un poco de sus cosas del Carrán, sus chistes. ¿Puedes decir algo de Llorente? Creo que no se ha hecho nada de Llorente en los últimos horas. Me parece. ¿A dónde voy? Me acuerdo de... Yo estaba allí. Castillo de Játiva, Aduriz. Aquello estaba a reventar. Parejo en Alboraya, a reventar. El Puig, Piatti. Canales de Reguera. Yo Pereira. Eso fue una temporada. Un par de años. 100 años. Yo tengo 25 años de socio, antes de socio me voy a comentar, y solamente a una presentación en mi vida. ¿Tú eres de Valencia? De Valencia, capital de Campanar. A una en mi vida. No te voy a decir cuál es porque me da vergüenza. Marcelino Carioca. Es la de Negredo. Yo soy de Gandía y hay que ir a Gandía. Hay que ir a Oliva. La famosa vertebración del territorio. Correcto. Entonces, ¿te has visto al Barça hacer alguna presentación que no sea en el Nou Camp? Hace un momento estás hablando tú de la seña que coge el Barcelona, el sentimiento que coge el Barcelona, y ahora quieres hacer las más distintas a ellos. Pero no, del relato. Yo no digo que no haya ido, Yo digo que no haya ido. Ahora también. Me parece bien, pero no lo veo algo, relevante, coño. No, pero es significativo.
Quan el València guanya la Lliga en el 71, des que entra Vinaròs hasta que arriba a València, l'autobús para per tots els pobles. Això és un sentiment que, per desgràcia, en algunes comarques, de Castelló, d'Alacant, s'ha perdut. I això és el potencial de seguidor del valencianista. Difícilmente estará en Oviedo o en Salamanca. Una cosa tan sencilla como el programa del partido. Una cosa tan sencilla como el programa del partido, donde había un artículo de que te explicaran la historia del Valencia, que te explicaran por qué es el Valencia. Yo os cuento una anécdota que ahora os pido por favor que consideréis que no le estoy haciendo ningún juicio de valor, porque no quiero que luego tenga mal enfoque o trascendencia lo que voy a decir, pero os voy a decir la verdad, y solo la verdad. Nosotros queríamos haber hecho la clausura de la temporada de Torino en Oliva, donde ya pues el fin de fiesta, una temporada fantástica del centenario, la copa y todo eso. Pues lo primero que se me ocurrió fue pedir a mis compañeros, ¿qué os parece? Les voy a pedir a Valencia que vengan y que vengan con la copa y que vayamos al Ayuntamiento de Oliva y allí la peña valencianista Manolo Mestre, que protagonice todo, que es alguien en la historia del Valencia, que protagonice ese día y que se fotografíen y tal y igual. Bueno, pues la copa no fue Oliva, pero sí fue así. Bueno, no hago juicios de valor. Vale, pero a lo que vamos, yo no hablaba de las presentaciones como el fondo en sí, es un detalle más. La pregunta de Fran era arraigo y vinculación del Valencia con sus pueblos. El Valencia ha sido un equipo de pueblos. Es que eso hay que ver, un partido en Mestalla, la gente viene de hacer la más, viene de Gandía, viene de Oliva, viene de Sandia. Claro, siempre está a reventar aquello. Dos tercios largos no son de Valencia capital. Claro, por eso estamos aquí. Yo soy de Valencia, soy de Cabañar. O sea, yo tengo enclavado también que soy de Valencia capital y somos muy nuestros también. Pero el Valencia es algo, se puede decir, supranacional o supraterritorial, es que lo abarca todo, tiene que abarcar de arriba a abajo, desde arriba del todo Bello, Castellón, lo máximo posible, hasta abajo del todo Alicante, y eso, por desgracia, recientemente, por eso ponía el ejemplo de las presentaciones, no está ocurriendo. Y no es por pegar un raja aquí por la copa y demás, sino porque creo que hay que darle a la gente en los pueblos, ciudades más o menos pequeñas, una relevancia que a día de hoy no tiene. Al fin y al cabo es crear valencianismo. Porque es lo que estamos hablando. El Barcelona no es un gasto, es una inversión. Necesita crear afición. El Valencia sí necesita crear afición. Y los niños, yo soy profesor y lo veo, mis alumnos desde hace muchísimo tiempo no tienen un referente ni en la televisión ni cerca de ellos. O vas al estadio o no los ves. ¿Vale? Entonces, si tú lo llevas a un pueblo donde el niño de primera mano va con su papá, con su abuelo a verlo, oye, esta es la gente de Valencia, este es el nuevo fichaje. En Valencia actúa un amistoso contra el Alcoyano. El Alcoyano, sí, y el Acero hace un par de años. Una de las cosas que més m'agrada d'aquest partit és que al acabar el partit, la típica invasió de camp, és que els jugadors se quedaven a fer-se fotos. Perquè ese nano que se fa una foto en Ferran, en Gallà, en Jaume, ostras, toda la vida. Está pues posiblemente lo tienes afiliado al partido hasta que se muera. Y esa es una de las cosas que el club habría de saber cuidar. Lo que pasa es que, sí, y yo que visc a 500 metres de Mestalla, moltes vegades me plantejo i dic, bueno, no és el mateix l'esforç que fas jo. Claro que no. I quan se fa el tema dels sorteig de les entrades, criteris, n'hi haurien 50.000 criteris, però clar, a mi anar a Mestalla me costas, cero es pues el abono a principio de temporada, las ganas y 50 metros. Pero moltes vegades quan tornem de Mestalla i te veiem a tu que estàs gravant en mobilitat, a 50 metres està l'autobús de la Pobla de Vallbona, que tota la vida l'ha vist aparcat allí el que tienes que meter en ellos y decir ¿esto qué es? Estas personas, no sé qué, pues estos errores porten tota la vida, jo sé que tota la vida el mateix autobús de la Pobla de Vallbona i lo que pasa es que el club está diseñado de tal manera que, como además ahora es un club en pautes modernes,
que el INCOM, el no sé què, que uno se mira a l'altre, perquè sap que de mirar-se l'un a l'altre representa continuar o no, i tal igual. Doncs nosaltres en la presentació del llibre del centenari de la Caixa vam assistir a la cosa vergonyosa, absurda, mediocre. Vale, y antes de que la continúes, una pregunta de la Peña Valencianista por la Solidaridad. La nula atención que se presta a familiares de grandes de nuestro pasado y luego el material gráfico tal cual. Puedes seguir con la anécdota, por lo que vaya a contar. Es que está Roberto Gil, jo, el Paco Lloret, que vam fer una presentació, en representació de tots els autors, doncs vam ser 4 persones, vam dir allí 4 tonteries i tal, i estaven allí. I entonces acaba la presentació, vale, pues ara van a passar els jugadors del club, i en lloc d'estar allí a primera fila i dir, mira, en lloc d'estar tatuant-te braços i cames i tal qual, a primera fila a escoltar la història de la ciutat. No, la comunicació del club ha fet, Pero en China se tuvo que levantar. Eso es lo que, gracias Nacho por entrar al quite, es que eso es precisamente una cosa que a mí me avergüenza medio ese día en concreto y que muchas veces pasa. Y es el desconocimiento dentro de muchas figuras de relevancia que hay en Valencia, no de todas, porque hay gente de inteligencia que llamo yo, fontanería, albañilería, que se lo saben todo como debe ser, de quién es quién en la historia del club y de tener a leyendas o a hijos de leyendas, nietos de leyendas, nietos de fundadores, sobrinos de fundadores, allí puestos como si fueran unos niños en un rincón apartado, cuando deberían estar sentados en primera o segunda o tercera fila. Es como si te vas a casar y está tu madre y tu padre ahí a hacer la mano al rincón del todo, porque, no, chico. Y por ligarlo con la otra cuestión que comentaban desde la Peña Valencianista de la solidaridad, por no custodiar lo que deberían custodiar con el máximo cuidado. Yo recuerdo una visita al lugar donde el Valencia durante muchísimos años ha apilado su fondo histórico y salir llorando. Sí, al almacén. Salir llorando, copas rotas, fichas por todas partes desperdigadas. Entraba, miraba las fichas, venía aquel día Miquel conmigo. Miquel y yo alucinábamos de la cantidad de cosas que había ahí y el partido extraordinario que se le podía sacar desde el punto de vista del club. Y parecíamos los dos locos que habíamos entrado y que éramos pues, los frikis que mirábamos eso como si fuéramos. Y otros clubes monetizan eso de una manera extraordinaria, sacan un rendimiento económico pero también social tremendo y evitan tener que poner en manos de empresas que crean museos ex profeso y que sacan un lucro de ello. O sea, el Valencia podría desarrollar una política de apertura hacia sus socios y de acercamiento didáctico a su historia con sus propios recursos que durante muchísimo tiempo ha maltratado, ignorado, vendido o saqueado. Es que el Madrid y el Barça no necesiten Félix Esforç. Una anècdota. Fa un mes ja vaig fer el València Tour per segona vegada per l'excusa de veure la Copa. I jo anava només a això perquè ja l'havia fet fa uns anys. I dic, bueno, no sé si que està. I dic, bueno, a veure què han ficat de nou. I la veritat havien ficat la Copa del primer campionat regional que va guanyar el València i dic, bueno, però jo estava sentint a la guia i ensenya la bandera fundacional i diu, la bandera fundacional de l'any 1910. Me quedé així i dic, vale. I quan ja passa i tal, perquè estaven italians i tal, le dic, creo que casi lo que tenía el 24. Dice, no, del 19, el Valencia segunda del 19. Y yo le dic, a ver, no es por marearte, digo, pero es que es del 24. I després, baixant per el túnel de vestuari i tot el rotllo, allí hi havia un panell en una cosa pareguda del que has pintat i ficava bandera fundacional 24 i me dic, y digo, es que bueno, es que nosotros somos una subcontrata, nosotros damos una formación. Nosotros somos una subcontrata. Sí, o sea, los guías. Y yo pensando, es que contratarme a mí, por favor. Y no sé, o sea, una miqueta de cura en ciertas cosas. En la primera vez que cuando nos han tenido un poco de consideración los medios nacionales,
Entonces, cuando bajamos a segunda división, es la primera vez que se empezaron a dar resúmenes en el estudio estadio de equipos de segunda división, la primera vez. Y luego una cosa emotiva, yo cuando llegué a Valencia a vivir en el 2004, tengo dos niños que se van haciendo valencianistas, el pequeño no valencianista, el otro es del Barça, pero ya viene a ver. Pues hiciste antes de que lo pidiéramos aquí. Bueno, y fue un momento muy emotivo porque empecé a trabajar en una residencia recién llegado, en Más Camarena, y había en una habitación había una foto de un jugador del Valencia con el escudo, y hablé con la mujer y era Aurora, la mujer de Salvador Monzó. Y estaba hablando, la mujer que vaya un poco de la expresión, contaba de y era emocionante. Pues las historias de los familiares, que muchas veces son el vehículo de transmisión más fiable que nos queda, de los más fiables que nos queda, porque precisamente de esos primeros estadios iniciales hay muchísimas lagunas, una nebulosa enorme y un montón de huecos que hay que rellenar. Estamos en esta recta final porque estamos bastante largas, pero igual me llama la atención. Respecto a lo que decías del cuidado tiene que ser una cuestión transversal, es un cuidado de la historia, cuidado del patrimonio, cuidado de las personas, de las familias, porque esas familias proporcionan la memoria oral, el propio patrimonio que aún conservan en la familia y material que son capaces de donar, y eso el Valencia, pues por lo general no se ha mucho una anécdota y un dato. El Barça, simplemente el museo y el tour recauda l'any passat 30 milions d'euros. Evidentment, no son parámetros comparables, correcto. El museo del Barça y el tour del Barça es un Euro Disney, ¿vale? Yo no te digo que se venga 1.200.000 personas, pero que si tú tienes un museo y un tour bien organizados, integrado en los circuitos turísticos de Valencia. Correcto. Tú vas a Barcelona y en cualquier hotel tienes el GIF de... Sí. Y la recomendación de vaya usted allí que lo va a disfrutar. Correcto. Estem parlant de 30 milions d'euros, que no vas a recaudar 30 milions d'euros. Així estem ja fent castells en aire perquè ens paga Puma 4 i el sponsor 1,5 i ara 3. Vull dir, és que el Barça això ho guanya en el museu, en un patrimoni que ja està fet. Vull dir, que tu fas sempre se la fas un any i mira si poses a no és el museu més visitat d'Espanya. El segon després del Barça. Sí. El més visitat de Catalunya. Por lo que decías la cantidad... Más o menos están ahí arriba, pero este año el Valencia creo que bate su récord histórico de ingresos por marketing y va a estar en torno a 10,5 millones. Que no hace falta que añada nada más. El récord histórico de ingresos por marketing, 10,5 millones. Y el año del centenario. El año centenario, que ha ganado un título y tal y cual, 2004, y hace 10 años teníamos 9,5. Sí, que no, es que has superado los baremos de la pre-crisis cuando eras el mejor equipo del mundo. Por eso digo que eso es lo que hay. Siendo el mejor equipo del mundo, ibas muy por detrás del año sí, pero muy no. A nivel estructural. ¿A qué le ganaste las dos ligas? ¿Cómo se las ganaste? Bueno, y ganaste una UEFA y la ganaste, pero aquí no es de poner. Es cuestión de que yo me voy a viajar por el mundo y voy a leer y lo vendiendo. El Madrid, el Barcelona y el Valencia ninguna. Eso es así. Eso es así. Es por eso, no es por nada más. A ver, ¿cuál para hacer? ¿Un segundo? En la P7 en Liga ganado, si pudiésemos conseguir esta entrañable y fenomenal sesión que hemos tenido conjunta, que es ejercer de valencianistas y hacer valencianismo, si el corolario de esta reunión fuese en la disyuntiva que se nos plantea de optimismo o pesimismo, que nos olvidemos y abandonemos el lamento y el tejido, que pensemos hacia arriba, que pensemos que tenemos una sociedad, en Valencia, en el fútbol, una entidad, un icono, un emblema que nos representa a todos, que es tan importante que lo que tenemos que hacer es llevarlo más abajo. No quejarnos de que esté bajo, no quejarnos de que se hace mal, pensar cómo se puede hacer las cosas mejor. ¿Por qué no nos preocupamos en saber si tenemos a alguien importante en algún estadio alto de la Federación Española de Fútbol? ¿Por qué en vez de tener en la Liga de Fútbol Profesional a un señor que
por 10 minutos que ejerció de presidente del Valencia, se fue con 250 millones de pesetas de indemnización. Y no tenemos a una persona que tenga personalidad lustre y que ilustre a la sociedad española de la importancia que tiene el Valencia. ¿Por qué consentimos, por activa o por pasiva, que de los cientos de miles de millones de goles que tiene el Real Madrid marcados en su vida, para celebrar su centenario eligiese el gol que nos metió en Saint-Denis, el tercero, el de Raúl? Es que no había miles y millones de goles. Eso se lo he dicho yo a Florentino, se lo he dicho a Emilio Butragueño. No habían reparado. Digo, pero ¿por qué no coges uno que le marcaste al Eintracht de Frankfurt hace ahora 28 años, que ganaste 7-3 en Glasgow? El piscinazo contra el Stade Reims. ¿Por qué no coges? ¿Por qué no coges? Bueno, pues entonces lo que yo os pido y os invito es a que hagamos un ejercicio de valencianía pensando que hay que dar el salto hacia arriba. Que ese salto tenemos que darlo en la federación, tenemos que darlo en los conciliábulos, en los órganos de decisión. ¿Dónde tenemos a gente? Si no tenemos a ningún valenciano en lo que ahora tenemos a un miembro de la Concentración nacido en Valencia, eminente doctor, fantástica persona, José Luis Aragosí. Por fin, no tenemos a nadie en ningún sitio. Pues vamos a procurar que todo eso vamos a darle una reversión. Es decir, el lamento del tejido que quede convertido en una ambición, en un espíritu de superación. Y con eso yo creo que conseguiríamos justo lo que hoy estamos denostándonos entre nosotros. De la última o de las últimas. Vale, yo soy Carlos, estudiante de periodismo. Hola, Carlos. Y me gustaría saber, la opinión de vosotros cinco, de si el Valencia podría volver a su mejor nivel, como demostró en la época de Sevilla a Loteber, como muestras en aquel esquema, y si sería posible 5 años de gloria, entre comillas, de nivel. Pues eso es más tirando lo deportivo, pero sí, ¿vosotros qué os parece? Este año aquí una cosa que sí yo quiero aportar, que este año a mí me ha parecido un año de mucho crecimiento y de mucha madurez de la masa social en general, pero en particular de todos y cada uno de los que han ido a Mestalla este año. Para mí Mestalla 18-19 ha sido de los mejores campos, ambientes, entornos para cualquier equipo de fútbol. ¿Por qué? No, para cualquier equipo de fútbol fuera de casa. Pero ¿por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque cuando estabas en la mierda más absoluta, ha ayudado, y cuando volabas, ha ayudado a volar más. Eso, que parece tan fácil de resumir en una frase, eso es casi imposible de conseguir. Casi imposible. En España. En otros sitios, pero ya lo digo contra el Arsenal, que no sería contra el Arsenal. Ya, pero estoy hablando de Mestalla. Contra el Eibar, tampoco. Estoy hablando de Mestalla, de todo Mestalla. No, entonces todo Mestalla, el Arsenal, mira, no hemos tratado el tema de la gran animación, pero bueno. No sé si queréis comentar. Sí, correcto, señor Martín. ¿Época gloriosa, sí o no? Muy rápidamente, depende de infinidad de circunstancias. El Valencia del 99 a 2004 se junta una máquina sólida y que funcione de maravilla. De hecho, desde el 98 hasta 2004. Es un equipo en el que se junta mucho talento veterano, implicado, que tiene 3 entrenadores extraordinarios que trabajan a un nivel parecido. Y que heredan lo bueno de los anteriores. Que heredan lo bueno de los anteriores y que además acaba confluyendo en una época en la que los poderosos tampoco son tan poderosos, el abismo no es tan grande. El Madrid es estrella, no es comparable al actual. Están en construcción, pero eran los galácticos. Es un Madrid en el que el portero es Ilner, en el que juega Iván Campo, y que el Valencia le marca ese mismo año 6-0 del año 90. Para que el Valencia gane una liga tiene que pasar eso. Claro. Si pasa el Madrid 100 puntos, tú no vas a ganar en tu vida. Que pasar eso se dan una serie de circunstancias, de casualidades que te llevan ahí. De soplo. Pero más que nada de pasar eso, yo creo que la lectura general es que la obligación del Valencia es estar ahí siempre al rebote, no un año, porque igual ese año los otros no fallan, pero estar siempre al rebote, y es la forma en la que este Atlético, que hemos hablado antes, gana la liga aquella hace 3, 4, 5 años. Están siempre al rebote. Lo mismo que le pasó.
social. ¿Vale? ¿Tú crees que básicamente puede pasar? es una Muy conferencia. rápido. ¿Crees que sí? ¿Crees que no? ¿Crees que hay un ciclo por delante glorioso? ¿Crees que vamos Está a...? pasando ya. Yo creo que cada vez... Este año va a pasar, porque no va a Yo pasar. creo que no va a pasar. Yo creo que van a ser ciclos en los que de casualidad, pues cada 6, 7 años te puede, pero bueno, todo cual no quiere decir que es como si una vez pudieras tener una historia con Scarlett Johansson. Será bonito, aunque te pase una vez cada 7 años. Una vez Yo lo firmaba, ¿sabes? y me conformo. Cada 7 o cada 14. Cada 14, lo cual, ¿qué quiere decir? Que sí, que es posible y que hemos de madurar para disfrutar como equipo de esa situación y pelear para que esas cosas vuelvan a pasar con madurez, con criterio y que el club sea cada vez mejor y en la medida de lo posible más nuestro. Muy rápido. Yo Ciclo bonito, borrado. Jo, a una lliga, evidentment, si no, para nosotros es muy difícil, però ara anem a una competició que canvia. I és que la Copa del Rei són 7 partits. Partido único. A part que unir 7 partits, a poc que tinguis sort en el sorteig, que passen per... No, vull dir, però és que aquesta mentalitat, és que hi ha equips que han guanyat 3 Champions consecutives, tenien clar que la temporada eren 8 partits. El Madrid de Zidane ha guanyat 3 Champions, plantejant-se la Lliga, bueno, la temporada. Però la temporada amb 8 partits. I al final acabes guanyant una Champions, evidentment en tota la qualitat, tota la sort, con tots els atracos que li poden fer a l'equip i després nosaltres. Vale, Joserra, ciclo, no ciclo, lo ves venir, vamos a bajar. Desde un punto de vista social tengo un termómetro. Yo en los últimos 10 años, cada año cuando he pasado el pase, he tenido muchos más puestos que he avanzado en términos absolutos y relativos que el de este año. Este año es el que menos he avanzado. Empecé hace 10 años con el 400, 320, 280 y este año del 230 tan solo me quedaron en 217. Eso quiere decir que los 216 anteriores han tenido ilusión de renovar. Y tenemos la salud. Cada año pero como cada año la longevidad es mayor y el clima nos ayuda y todo eso, y encima tengo entendido que se han renovado prácticamente el 100% de la plantilla, desde un punto de vista social digo que soy optimista. Desde el punto de vista deportivo, doy por hecho que mientras un jugador del Barcelona valga más que todo el presupuesto del Valencia, es muy difícil que podamos ganar la Liga. Pero eso no quiere decir, como dijo Benítez en el vestuario del Bernabéu, el Valencia tiene que jugar al 120% para poder optar a ganar en el Bernabéu. Porque son demasiados los factores que tienen en contra. Vale, pues yo creo que si tenemos el afán del 120%, yo, claro que soy optimista. Pues una cosita para hacerle optimista a Soma. Sí, a esta juventud, sí. Yo cuando me volví de Madrid, empapado no, porque a la segunda ya no nos mojamos. ¿Año 95? Sí. Yo me volví después del Alfredo, me metí en el autobús y yo dije, en mi vida voy a ver ganar a Valencia. Y no sé, eso es bastante he visto 2 ligas, 3 copas, una UEFA, una Supercopa de España, todo eso lo he visto yo y lo he visto en el campo. Y ese día salí de allí contentísimo por haber visto una final de Copa del Rey y me conformaba con eso. Y no señores, claro que va a volver, puede volver, ¿por qué no va a volver? Esto es además una cosa... ¿Quién me iba a decir a mí que iba a haber yo todo lo que he visto? De todas las décadas, además, este año que parecía difícil, hemos conseguido que no se rompa esa tradición de ganar todas las décadas. Gracias a todos por haber venido, gracias por